we have uncovered wonders undreamt by our ancestors who first speculated on the nature of those wandering lights in the night sky. We've crossed the solar system and sent ships to the stars. But we continue to search. We can't help it. A central element of the human future lies far beyond the Earth. If we crave some cosmic purpose, then let us find ourselves a worthy goal. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos hoy al nuevo stream con motivo de la presentación de las nuevas imágenes del Telescopio Espacial James Webb. Si no pasa nada, en apenas 3 minutos empezará el streaming oficial, tanto de la NASA como de la ESA. Hoy nosotros vamos a seguir pues, el de la ESA. Ayer lo hicimos con el de la NASA, ya que Joe Biden era responsable de mostrar esa primera imagen del Telescopio Espacial James Webb. Pero bueno, lo vamos a hacer desde la ESA, porque recordemos que es el James Webb es una cosa que ha nacido a partir de la colaboración internacional, sobre todo de las grandes organizaciones astronáuticas. Y bueno, hoy de nuevo me acompaña Héctor de Ars Sapiens, con el que vamos a comentar las imágenes que salgan hoy publicadas, especialmente esas 3 imágenes que hay previstas y un espectro de un planeta solar. Y bueno, pues le paso la palabra para que él también salude. Muy buenas. Estaba antes un poco liado porque no conseguía sacar el chat de la ventana. Pero sí, hoy volverán a salir la imagen de ayer y otras 3. Y suponemos que dará mejores explicaciones científicas del asunto. Porque ayer era una presentación muy breve. Así que parece que ya está a punto de empezar. Vamos a ver lo que dice la ESA ahora mismo. Sí, parece que va a empezar el streaming. Esperemos que sea más puntuales que ayer, porque recordamos que ayer primero hubo un retraso de media hora y luego se volvió a retrasar otra media hora, pero sin avisar. Sí. ¿Hay sonido en el streaming? Yo por aquí no lo oigo. Ahora hay sonido, sí. Vale, ahora sí. Perfecto. Bueno, por si alguien no recuerda la imagen de ayer, vamos a ponerla aquí en breve. Uy, se acaba de... Adiós. ¿Qué ha pasado? Acaba de cambiar el streaming de la NASA. ¿Al streaming de la NASA? Sí. Nos han timado. La página web de la ESA acaba de enlazar al stream de la NASA. Así que un momentillo, vamos a ponerlo ya. Hay algún cambio aquí de última hora. Vamos a ver si podemos... A ver. Un momento. Que cargue. Uy. Si no, ponemos el de la NASA un momento. A ver si podemos cargar la página. Si no, ponemos directamente el de la NASA. Empieza a -4, pero el de la NASA no empezaba en media. Pues que yo recuerde, ¿no? Empezaba a la misma hora. Pero bueno, vamos a cambiar el streaming. Ya que han decidido hacerlo así. Ah, mira, todavía no ha empezado el de la NASA. Vamos a colocarlo hoy aquí. Un momento. Problemas técnicos. Ahora que ponemos musiquita de ti, 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 ti. Bueno, ya hemos puesto el streaming. Vamos a ver si continúa bien. Esto es... O sea, este es el
streaming de la ESA, pero enlazando a la NASA, ¿o? Sí, efectivamente. A ver, que ha habido un pequeño problema. Vamos a poner en directo, sí. Ahora funciona. Vale. Estamos viendo el tráiler que hemos puesto nosotros antes. Un momento que no se escucha Bueno. tampoco. Disculpa los problemas técnicos, pero bueno, mejor que ayer va a ser. Ha sido un cambio también lo del streaming. Nosotros no nos esperábamos que fuese a emitir Claro. la NASA. A ver por qué no se oye. Algo ha pasado aquí. Ya nos han fastidiado, no ya nos han escucha, ¿no? fastidiado. No. Yo te digo a ti nada más. Vale. Vamos a ver por qué no se escucha ahora. Un momentillo. Así es por esto. Que al tener que cambiar la ventana a veces pasan cosas. Ya. Good morning. Ahora. Good morning, everyone. We are Perfecto, live. justo a tiempo. A ver, un momento. Sí. Le cuesta. Me cuesta un poco, sí, este ordenador. Si no lo cambiamos rápidamente el stream de sitio. A ver si ahora quiere ir. No. Bueno, están diciendo presentaciones y cosas así. Lo lleva escrito. A ver ahora. Ha funcionado todo justamente hasta este momento. Claro, nos han hecho cambiazo. Ya está. Vale, están pidiendo aplausos a los equipos y tal, ¿no? Sí, efectivamente. For the past 6 months, the Webb team worked tirelessly to get the telescope ready for this very moment. In those 6 months, the team unfurled Webb's giant sun shield, deployed and perfectly aligned its gold-coated mirrors, and cooled the instruments to their near absolute zero operating temperatures. Bueno, no podemos olvidar que el telescopio lleva en órbita desde hace 6 meses y que los equipos han tenido que trabajar muchísimo para poder conseguir desplegar el parasol, que todos los instrumentos funcionen, su calibración, porque no era una cosa fácil, desde luego. Nos tenemos que imaginar que la fase de comisionado, para que dure 6 meses, la gran complejidad a nivel tanto de instrumentos como de comunicaciones, para que todo funcione como un reloj y no ocurra ningún problema, porque tenemos que olvidar que a 1,5 millones de kilómetros, desde luego no vamos a poder ir a reparar el telescopio James Webb. Claro. It may have taken us more than 20 years to get here, but after you see these images, you'll know that al menos aquí no está el problema que tuvo el Hubble. Que aquí sí que se puede corregir la curvatura del espejo desde el propio telescopio. El Hubble lo lanzaron con un espejo pulido con una curvatura que no era y no se dieron cuenta hasta que lo pusieron en funcionamiento a sacar imágenes. Claro, además fue una reparación que tuvo que hacerse del transbordador espacial. Sí, pero el espejo no se pudo cambiar. Hubo que ponerle como lentes correctoras a los instrumentos científicos. Claro, como unas gafas al final que necesitó el Hubble para poder hacer las fotos con enfoque, con ese foco que no alcanzaba. I see a lot of familiar faces in the room who have contributed to the success of the Webb Space Telescope. This was a partnership between NASA, international, corporate, and university partners. And many of those partners are here with us today. I understand we have representatives from the European Space Agency, the Canadian Space Agency, Ariane Space, Lockheed Martin, and the Space Telescope Science Institute. I'd also like to acknowledge the Greenbelt City Council and the Maryland General Assembly. It's a true pleasure to have all of you here for this historic moment. Dicen Ariane Space, pero sería Ariane Space, ¿no? Porque es francesa el nombre. Es francesa, sí. Que bueno, pues fue la responsable de poner el telescopio en órbita. No nos olvidemos que... Y de que vaya a durar 20 años. Claro. We have my boss, Goddard Center Director, Dennis Andrusic, who presided during the final years and all the way through launch. Dennis, come on up. Wow. Good morning, everybody. What do you think about the cheerleaders coming into the building? Oh, my goodness. Thank you all.
That was just absolutely awesome. You know, before I get into some of the prepared remarks, I just want to mention that, you know, there's an old proverb that says, may you live in interesting times. And I'll tell you what, my friends, these are interesting times. Muy interesante, si no solo por la astrofísica. Sino por todo en general, ¿no? Estamos viviendo pues, momentos muy interesantes a todos los niveles, a nivel científico también y a nivel humano. By the way, if you're seeing my name in writing, it looks so much worse than it is in reality. My last name is pronounced like the boy's name. Preguntan en el chat si el problema del micrometeorito lo corrigen con software. Bueno, lo que corregirán será también el alineado de los espejos de nuevo, porque aquí se puede cambiar la curvatura y todo. Entonces lo compensaron otra vez y pudieron así corregir, volver a sacar imágenes buenas. And speaking of viewing the events of today, we had the distinct honor of Administrator Nelson, Jane Rigby, Thomas Zurbuchen, Greg Robinson, Nancy Levison. Where's Thomas? I know he's here. There he is, Thomas. To present some of the images last night. Bueno, ahora está presentando sobre todo a la gente de la NASA, que va a ser la responsable de mostrar algunas de las imágenes que vamos a ver hoy. Aunque por lo visto nos van a hacer esperar 38 minutos todavía para poder verlas. Claro, se tendrán que primero dar la información necesaria para el trasfondo necesario para entender las cosas. Her daughter was doing to improve our knowledge of the universe. And bueno, también están contando anécdotas personales de ellos mismos. And I think that talks about what the administration feels about NASA, that he was willing to take that time. And I know I'm about out of time. Están hablando más de lo de ayer, diciendo que lo de ayer de Biden demuestra el interés del presidente de Estados Unidos por el resultado científico y tal. Thank you all for coming. We also have the Webb family in the audience. Jim and Barb Webb. Que bueno, que también es un mensaje político al fin y al cabo. Sí. Se criticó mucho la era Trump por el tema, sobre todo del cambio climático, del negacionismo con respecto al cambio climático. Y eso se puede ver de algún modo como algo anticientífico en comparación con los resultados que ayer mostró el presidente de los Estados Unidos. Es un poco de sorpresa. I worked with Kaleem at NASA headquarters. You'd think I would be able to get this right. Kaleem Oluche, thank you for joining us today. Bueno, al fondo de la sala podemos ver gente con espejos hexagonales. Es muy curioso. Of this fabulous NASA center, I'm extremely proud of all of the employees, as this entire project has been one of the largest collective efforts in our center's history. And I'm sure, gracias a todos los empleados que lo han hecho posible. Porque recordemos que además de los retrasos del propio telescopio, también sufrió problemas con el momento en el que el COVID tenía su máxima incidencia también. Porque eso retrasó muchos proyectos espaciales. Claro. But we haven't done it alone. As Michelle mentioned, we've been doing it with partners. A pesar de ello, en la sala casi nadie lleva mascarilla. Eso es cierto. Across the NASA community, Johnson, JPL, Kennedy, and other centers. Bueno, podemos suponer que tiene una buena ventilación. Esperemos. And I'm over time, so I'll start to shorten on that. But I will just say, I'm up before you as a kind of a NASA bureaucrat, as the Goddard Center director. But at heart, I am still a NASA geek, still an engineer. Pues dice que es el director del centro Goddard de la NASA, pero dice que también personalmente le apasiona mucho. Thank you all for coming, and let's get on to the next presenters. Thank you, Dennis. A great project like Webb takes great leadership, and today we have someone who knows what it means to be a leader. Not only was he a United States Senator, he was also a payload specialist on the Space Shuttle Mission 61C in 1986. Everyone, please put your hands together for NASA Administrator Bill Nelson. Bueno, ahora viene la ministra de la NASA, Bill Nelson. Han dicho que fue senador y que también fue en lanzadera espacial, pero fue por ser senador, no por ser astronauta. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Porque luego al final algunos astronautas acaban siendo senadores. O sea, que no, es que esto fue al revés. Esto fue cuando estaban dando publicidad a la lanzadera para decir que ya era un transporte en el que todo el mundo podría subir a hacer experimentos y tal. Entonces él como senador también fue a una misión. Y después fue la explosión de Challenger y esto cambió. Cambió mucho.
about a lot of things. Ujú. And this is all because De of hecho, you. cuando el senador este It's all decidió because of that que iba a ir team en that el is out vuelo de la there lanzadera, la persona a that la over que o sea, la persona que iba a ir en su this puesto y la que project has pasaron a un come to vuelo fruition. posterior murió en la explosión del It Challenger. tells us something about NASA's unmatched ingenuity, where we make the Bueno, también tenemos impossible casos de otros possible. senadores que han volado en el transbordador, como fue John Glenn, And que fue astronauta, it's not gonna senador Claro, pero y de nuevo eso fue al astronauta. revés. This telescope's going to keep Claro, claro. like the Energizer Bunny because of the Ariane rocket putting it on a perfect course. And so it's got fuel for 20 years now. Se vuelve a mencionar que tiene And if that combustible el were telescopio not para 20 enough, años gracias al lanzamiento perfecto del fall, Ariane. We're going to launch the largest rocket ever, and we're going back to the moon in preparation. Pero ahora se pone a hacer publicidad del cohete de la NASA De la que dice que Temis, podrá lanzar cosas mejores. el SLS, sí. Now, Bueno, hablando de cohetes grandes, ayer hubo un problema This en morning, Boca Chica con las Sí. pruebas de folks Starship. across Hubo un this incendio y planet una pequeña are going to explosión. see the images captured Sí, by veremos. this Se telescope. acumularía metano o algo pasaría. And every image is a new discovery, and each will give humanity a view of the universe that we've never seen before. You're going to see the formation of stars. You're going to see devouring black holes. It's going to reveal all of this. Agujeros negros, pero eso... This bueno, telescope, Hoy no. because of hoy no. infrared, Hoy is veremos going to be formación de able to estrellas penetrate en la nebulosa de through the Carina dust clouds. And it's going to y see supongo que algunas light galaxias from del cúmulo de faraway ayer tendrían agujeros negros corners of también. this universe. Bueno, Now, también get veremos this, una because fase of a terminal de una NASA estrella, scientist aunque no Sí. un here agujero at negro. Goddard who got the Nobel Prize, Dr. Mather, he determined Dice que tiene un premio Nobel en la audiencia, aunque se verá después hablar. that the universe was 13.8 billion years. Okay, this telescope, the images you're going to see today, exceed looking back 13 billion years. And then we will look back to as far as 13.5 billion years. Think about that. The speed of light is 186,000 miles per Vuelven a decir second. que en la imagen de hoy se verán Has galaxias been traveling que emitieron su luz hace 13.000 millones de años, pero que en only observaciones about a posteriores few del hundred telescopio million years llegaremos a ver galaxias de after hace the beginning. 13.500 millones de años. Recordemos que el universo tiene 13.800 nada más. The threshold Bueno, nada más, that entre we comillas, cross en comparación. and it's La exposición que it's vimos an ayer es tan example of solo what 12 horas y media. can O sea que achieve. todavía se puede acumular Sí, y en muchísima más distintos luz. But filtros. we don't En do it distintos alone. filtros, o sea que será repartido el do it tiempo with industry. todavía. We do Cada it color individual tendrá internationally. menos tiempo, no solo In no 12 horas. this specific case, our partners, the European Space Agency and the Canadian Space Agency. And by the way, we are now going to be determining things that we don't even know what the questions are that we ought to ask. And so it's one of these great engineering feats, not just for us, but for humanity, for planet Earth, for the citizens of planet Earth. And so there have been setbacks along the way, but because of the perseverance, here we are today. Se menciona que ha habido retrasos, pero gracias a la perseverancia estamos aquí hoy. Y esto hizo en parte que pusieran perseverancia de nombre al rover marciano, que también se había afectado por la pandemia, claro. Aunque hay misiones como la SIGE que, por ejemplo, no han podido resistir el empuje de la pandemia y han tenido que ser retrasadas porque no se han podido hacer las pruebas. Sí, pero bueno, el rover marciano sí que tenía más riesgo porque se iba a retrasar 2 años enteros si no se lanzaba en la fecha. Es aquí tendrán que volver a planificar un poco la trayectoria. Pero bueno, veremos lo que sucede. So this novel innovation that made Webb possible is exactly why NASA and why humanity continues to push the envelope, as the test pilots say. Push the edge of the envelope.
NASA's no stranger to first steps, and as we enter this new era of space flight and discovery, we need to be bold. We have to Hay take que ser risks. valientes, hay que But pensar the fuera de la reward caja, is salir de la worth zona de the confort risk. y And this is seguir proof of avanzando, it. ¿no? Eso es lo que está un poco It explicando Sí, el asumir represents administrador de the riesgos. NASA. largest international space science program. It Que en realidad cuando dice collaborates asumir internationally. riesgos, en realidad en estos programas es básicamente que se dé el Michelle, I'm gonna presupuesto, turn it aunque los back over to políticos you, piensen que no to vale share la pena. messages from our international partners. Al final todo se reduce a la financiación. Los espejitos brillando al fondo. Sí, se ven ahí The muy bien. mission would not be as successful as it is today without the teamwork and contributions from our mission partners, the European Space Agency and the Canadian Space Agency. We are pleased to share with you a special video message from ESA's Director General, Dr. Joseph Aschbacher, and their Director Ahora el of director general de la Science, ESA Gunther Hazinga. The James Webb y el Space director Telescope is such a científico. fantastic opportunity. It's a once-in-a-lifetime opportunity which we have here, and we are so excited, both Günther and myself, on this first data release. It will really change the understanding of our universe. But before I hand over to Günther, just one word. This is also a symbol of international cooperation. The partnership we have with NASA is outstanding. It's, Vuelven a destacar la importancia really, de la cooperación internacional exciting, but really en fantastic, and este also tipo de with, empresas. CSA, the Canadian Space Agency, and this is more than science, it's also a symbol of international partnership. But Günther, a bit more about the James Webb Space Telescope, what this means. Thank you very much, Joseph. Yeah, this is the day that we have all been waiting for so long, and now it's happening. You know, James Webb is a fantastic machine, and its infrared eyes are 3 times sharper than the Hubble En las Space palabras del director Telescope, and científico de la 100 ESA. times more sensitive. So with these infrared eyes, you can peer into dark, obscured regions in our universe. You can look at the very first phases of the universe after the Big Bang. You can look at planets in our own solar system and in around other stars. And it is indeed a once-in-a-lifetime chance, almost like the moon landing for astronomy. And it will actually feed many, many careers. It has already shaped a whole new generation of scientists, and this will continue. En general dice que va a haber muchísimos descubrimientos, que muchas carreras científicas se van a lanzar con lo que se descubra y con el trabajo que se vaya a hacer con el JWST. And this is actually in tradition to Hubble, to Cassini-Huygens, where Y menciona que, claro, misiones anteriores como el Hubble, Cassini, etcétera, también eran colaboración entre la ESA y la NASA y otras agencias. Like, for instance, Bepi Colombo Juice, the Euclid spacecraft, and so on. So ESA, the science program, is actually enabling the European scientists to lead in a number of discrete fields, and one of the important fields is, for instance, astrometry with Gaia, where we are really... Menciona claro, los deseos de la Agencia Espacial Europea de ser líderes también de algunas misiones, no ser la fuente secundaria de financiación, sino la primaria. Y dicen que en el campo de la astrometría, con Gaia, por ejemplo, es la Agencia Espacial Europea la líder en este momento. Event was very special, which was the launch of the James Webb on Christmas Day from Kourou. Ya mencionan, por supuesto, el lanzamiento. This was really a very important event for us. Not only is NASA entrusting this James Webb Space Telescope to us, of ESA, but also the insertion of the James Webb Space Telescope into orbit was so precise that scientists have a much longer lifetime of the James Webb. A la ESA quizá le falta un poco más de la visión comercial cuando hay un lanzamiento. Sí, la visión comercial más sí. cámaras, un mejor stream. Es que también, como la ESA lanza desde el Ecuador, hay muchas más nubes siempre. Entonces, muchos lanzamientos de la Agencia Espacial Europea sale el cohete y enseguida se mete en la nube y ya no se ve más. Ya no se ve nada, sí, eso también pasa. Claro, entonces la posición en el Ecuador es mucho mejor para ahorrar combustible, pero tienes el problema. La nube, la lluvia. La vídeo de la agencia canadiense. Hello, everyone. Today marks a major milestone in the Webb Space Telescope mission, as we're about to witness Webb's unprecedented view of the universe. Webb promises to be the next giant leap in space astronomy. We're confident that the observatory will exceed expectations. Bold, important missions like this are only possible through strong international collaboration.
This one-of-a-kind mission is a testament to what we can achieve when we work together. También más generalidades And sobre la Webb is importancia de la truly a colaboración global effort. internacional. Congratulations to our partners, NASA and the Bueno, creo que European es Space importante también un Agency. poco resaltar ese papel de la Thousands of colaboración brilliant minds internacional, Sí, sí, sí. que no around the world solamente are behind the es design, internacional, sino que launch, además es and operation of this multigobiernos, complex porque space Claro. requiere telescope. que sea una financiación de Canadian muchos Space años y muy Agency is prolongada en honored el to be tiempo part of para que Webb. esas misiones no Canadian se queden a la specialists mitad o nunca se across lleguen a industry and completar. La verdad es que es un academia esfuerzo united their efforts to bestial. provide our instruments. Ujú. Canada's fine guidance sensor will keep Webb perfectly aligned during all of its La observations. Agencia Espacial And the Canadiense nearest contribuyó instrument will observe un the instrumento earliest galaxies y el and perform que in-depth se encarga analysis of the también most del guiado promising fino del exoplanets. telescopio. Se lo que permite For the apuntar science a community los in objetivos Canada con and precisión. across the world, Es un having instrumento access to de data la collected canadiense. by Webb will lead to Y unexpected fundamental para que las discoveries. imágenes no salgan Webb movidas, will not only básicamente. help us work out Exactamente. long-awaited answers to age-old questions, it will also inspire new, Entonces se puede cutting-edge decir que, research that bueno, una leads the agencia ha way to our contribuido más cosmic que otra, origins. pero las Congratulations contribuciones to de all todas who las made these agencias imminent han sido discoveries vitales para que possible. funcione el conjunto. If it, If it wasn't for years of steadfast congressional support, this extraordinary project wouldn't have been able to get off the ground. So it's fitting that we have representatives from Team Maryland joining us. And let me clarify, these gentlemen are not just representatives. They are friends of NASA Goddard. Bueno, por supuesto, esto pasa en todos los países. Como el JWST es un éxito, está todo el Please mundo join haciéndose me la in foto en estos welcoming momentos. Maryland's 5th Claro. Congressional District, Majority Leader of the United States House of Representatives. Entonces ahora son Steny políticos Hoyer, porque están diciendo Senator los Ben políticos Cardin, fueron los Senator que Chris Van Hollen, ayudaron a que and se the financiara la Representative misión. Trone from Entonces Maryland, le tienen que dar las David gracias. Trone from Maryland's 6th Congressional District. Thank you very much, Michelle. It's good to be here with astronaut Nelson. So sorry you're sick, Andrew. Se refiere al senador como astronauta Nelson. Sí. All of us have fought. Hubble was at risk. Goddard was at risk. Webb was at risk. This day gives a new meaning to as far as the eye can see. The vision of the world is greater today than it was yesterday. And it will redound to the benefit of all the peoples of this Están earth. diciendo que ahora, What a decir hasta wonderful donde alcanza day. la I vista, want all of you es who have worked on this más project to lejos stand up. que lo que significaba Stand antes. up. Pero claro, todo el mundo olvida que con microondas sí que vemos cosas más lejanas aún que con los telescopios estos. Bueno, ahí los senadores de su partido se ponen de pie. Claro. All right, you're using our time. Que America, nos está quitando tiempo, thanks dicen. Sí. and the world community thanks you. Our time is short. Let me yield to the senior senator from Maryland, my dear friend Ben Cardin, who has fought so hard, along with Barbara Mikulski, to make this day happen. Thank you, Steny. También no hay que olvidar que, claro, el telescopio este estuvo a punto de cancelarse por los problemas de gestión y presupuesto y tal. Y hubo políticos que lucharon porque se mantuviera la financiación. Entonces, al final, la decisión de financiar o no una misión acaba siendo una decisión política. Entonces, aunque veamos aquí, los políticos queremos ver la ciencia del asunto, pero claro, no hubiera sido posible sin el apoyo político necesario para que todo salga adelante. Bueno, que no podemos olvidar que al final ese dinero se invierte en la industria del país. Y es importante, ¿no? Porque si se cancela una misión, exactamente, todos esos proyectos que va a llevar a cabo la industria aeroespacial se pierden también. Y esos son puestos de trabajo. Y eso tienen que defenderlo muy bien los políticos. Claro, que en claro, sus zonas electorales no se queden sin ese trabajo. Sí, lo que pasa es que eso puede dar lugar a cosas extrañas. Por ejemplo, el cohete pesado que está desarrollando la NASA, los componentes que tiene
a veces no estaban decididos por lo más óptimo, sino por dónde se fabricaban. Entonces hay componentes que tiene el cohete que están porque en la zona donde se fabricaban, dices que si no le ponemos eso al cohete, perdemos votos. Entonces ha sido un poco un proceso un poco no es lo que sería esperable cuando se diseña un cohete. And while there were bumps along the way, once the launch happened, everything had to go perfectly. And it did because of all of you. I do want to say Maryland is proud, at least on this day, to be the center of the universe. And thank you. Thank you to Goddard. Thank you to the Space Telescope. And we're going to continue to invest in this mission and so many others, along with my friend David Trone, who's also on the Appropriations Committee in the House of Representatives. So thank you all very much for this incredible moment. Era otro político encargado de asignar presupuestos. Pues ya no sé si van a explicar ciencia antes de las imágenes, ¿eh? As the saying goes, if you want to go fast, supongo que quedan mucha más gente, no vamos, van a agotar todo el tiempo ellos. Sí, a lo mejor cuando pongan cada imagen hablarán de la ciencia de cada una. Y si no, ya las notas de prensa de después. This telescope is by far the largest science endeavor NASA has ever undertaken, and it required a huge network of companies from around the world to build it. Bueno, las compañías. Grumman led that team and helped las compañías fabricantes. Its European and Canadian partners to achieve the success we see today. To help celebrate that success, we have a special message from Northrop Grumman CEO, Kathy Warden. On behalf of the entire Northrop Grumman team, congratulations to the space and science communities around the world on what will be the first of many exciting and truly historic Webb missions to come. These incredible images, never before seen by humankind, carry us further than we've ever gone before, and we're just getting started. The extraordinary telescope represents a new estamos era viendo in human a Katie discovery, Warden, and equally que important, es una de it las represents jefas the de la engineers, empresa de Northrop technicians, Grumman, scientists, una de las empresas and the más importantes del countless sector other aeroespacial y de teams defensa that de los have come Estados Unidos. together to define possible. Es un problema esto de Our que work, sean the technology we've que las empresas created, aeronáuticas and the y images it aeroespaciales también se encargan captures will de inspire las the temas next militares, generation of porque thinkers, acabas innovators, and problem celebrando solvers. cooperación This is the internacional y true logros legacy científicos, of Webb. Thank you, pero claro, esta and gente también se ocupa congratulations. de las guerras. Así que es un Claro, poco... por supuesto, fabrican bueno. bombarderos invisibles, Claro, claro. tanques, de todo. It took companies from around the world to get Webb in space. Right now, we're going to hear from the CEO of Ariane Space, Stefan Israel, with a message he would like to share with you. Webb, an incredible adventure we at Ariane Space were honored to be part of. Uy, ha dicho Ariane Space, él mismo. Years collective challenge Lo ha dicho en inglés. finally brought us together in Kourou with Dr. Z, Greg Robinson, Joseph Ashbacher, Daniel Nonschwander, and Philippe Baptiste on a Christmas morning we'll never forget. 27 minutes. Me pregunto si saldrá Airbus después, porque los componentes europeos han tenido fabricación de Airbus también. Imagino que también. Which has doubled the Webb lifespan. Bueno, me ha hecho gracia que dijera que fue una mañana de Navidad increíble, ¿no? Porque el día elegido para el lanzamiento fue un 25 de diciembre. Sí, eso tras los retrasos. Sí. Hubo retrasos por fallo en la comunicación entre el cohete y el telescopio, luego otro problema que no me acuerdo cuál era. Y luego al final, mal tiempo. Del 24 se retrasó porque había mal tiempo. Go Webb. Bueno, no ha puesto mucho ímpetu en ese Go Webb. We're only a few minutes away from seeing the first images, but before that, I would be remiss if we didn't take our opportunity to let those that led the way have an opportunity to say a few things. We have the Webb Program Director, Greg Robinson, Northrop Grumman's Webb Program Manager, Scott Willoughby, and last but certainly not least, the Webb Project Manager, Bill Oakes. Ahora los encargados del proyecto de telescopio. I'll just wing it. So I will say when I came up the stairs, by the time I got to the top, I wanted to throw off. Decía que no tenía nada preparado, que se va a improvisar.
So thank you for that welcome. I don't know what I would have done when I got there. So who did not see that image yesterday? ¿Quién no Well, vio as la the old imagen de saying ayer? goes, you ain't seen nothing yet. Just hang around a little bit longer. Dice, pues I aunque just la he want to do visto, no he a visto couple nada of aún. quick thank yous. You've heard from most of them. Thanks to the entire team, certainly the Goddard-led project team, Northrop Space Telescope Science Institute, and our international partners. Also, I want to thank, I call it the ninth floor, the NASA administrator and his team, and the White House and Congress. All of us are part of this, and when I say team, I mean everyone from beginning to end. And we all had to be aligned to make this happen, as Thomas often reminds me. So thanks for all of that. I want to do a couple of special thanks. Special thanks to Scott Willoughby for leading the team out at Northrop, Bill Oakes for leading the overall team. Están todos And I know both of them will say more about their teams and the agradeciendo las contribuciones de los demás, básicamente, agradeciéndose entre sí. A special thank you to Thomas. I often say twisting both of my arms to get me to take over this, to be part of this incredibly smart and resilient team. So thank you, and thanks for coming. Thank you. It's humbling to be here at Goddard. My team from Northrop Grumman spent a lot of time here and at many of the NASA centers and other places around this country. But this is where relationships were forged. And it's relationships that built the James Webb Space Telescope. And it's been a common theme here for a purpose, right? The international relationships, the government industry relationships, but the relationships that are dearest to me are the ones that took place on the floors of the high bays and in the meeting rooms and debating hard problems. And sometimes those answers weren't certain as much as engineering wants to be, and you're using judgment and people's guts and brilliance to make decisions that led to todas las reuniones que perfection. tuvo que haber para And what Bill and I did dar throughout all of this was really lugar al kind of singular. proyecto, It was giving that team cuando power. tuvieron que resolver I'll just kind of problemas leave with a que iban phrase that I surgiendo, used etcétera, back etcétera. when we were getting into the La final dificultad build de of encontrar Webb, when respuestas en people were algunos putting momentos, this sobre todo together, respuestas concretas. that every human who touched this for the last Porque time imaginaos should si know hacer un proyecto en you un get país es that difícil, privilege. imaginaos en una colaboración And you get to internacional bring donde hay your pride legislaciones to the floor diferentes, to do that. donde hay But presupuestos you have to diferentes y check formas de your trabajar ego. diferentes, es, bueno, un reto Because monumental. pride is La parte powerful, administrativa también, but no solamente somebody's la going to ask técnica. you a question, did you do it right? And Claro. somebody's going to Y look estos at a años estamos picture diciendo when you que did it los and see estados was de it right? And somebody cada, o else sea, was cada going to estado review se that fabrican and componentes, pero stamp claro, en la that it Agencia was Espacial right. And Europea every son un single montón de person países mattered también. in that. Y hay cosas And que in se the han end, it was desarrollado perfect. en el Reino So Unido, thank otras en you. España, Working with otras en otros Bill países. was really a Y todo eso hay que relationship that's coordinarlo, going to last a juntarlo. lifetime, over a decade. I think we broke the record for industry-government partnership. We're not supposed to be together for 10 years, but we were. Dice que parece que han superado el récord de cooperación en este proyecto, porque no se suponía que iban a tener que estar colaborando 10 años seguidos. Porque claro, tenía que haberse lanzado antes. Just a little update on the observatory. Over the weekend, we finished the last commissioning activity, so we are officially done with commissioning. Bueno, ya se ha acabado la fase de comisionado del telescopio. Se ahora están todos los instrumentos that listos. is in excellent shape, that either meets or exceeds requirements. And as mentioned earlier, we have 20 plus years of fuel on board. And finally, Ayer había we've gente actually en started Twitter our first comentando que dice, year oye, of esas normal galaxias que science estáis viendo en operations, and todo that el is now in fondo de la full swing. imagen, que las estáis So, mirando tanto, as the old saying pues esas goes, nos it molestaban takes a para village. nosotros calibrar los With Webb, flujos it actually de took a town los instrumentos about que 20,000 queríamos people preparar, over porque a necesitaban el period of fondo 20 y no plus paraban de salir las years galaxias en todas partes. across 29 US states and 14 countries. Tiene que ser difícil And even calibrar en el more, espacio, if you porque add en la to Tierra that puedes number poner una tapa, pero en el family, espacio si no puedes claro. poner una tapa es friends, muy difícil calibrar algo. significant others, Claro, entonces, etc., pero si vas a who apuntar a una zona supported vacía donde no Webb, haya cosas y they no are paran de also salirte part of that galaxias en Webb toda team. la área, pues a ver You cómo cannot elige las really regiones. single out any one Es muy person for difícil. the success of Webb, but everyone here should know that every see each image, you are a part of that image. We would not be successful without your contributions to the Webb program. When I see these images, I see four things. I see dedication, and I have never seen dedication De nuevo on que this todo es project gracias like I have al seen on trabajo any de other todas las mission personas I have worked. presentes y todos sus equipos detrás, I see personal que no hubiera sido posible sacrifice sin ello. of so many individuals that my heart is just overwhelmed with pride for the folks on this program. Finally, also I see passion. I've never seen the passion for this program. And that's what helps with the first two things I mentioned. Finally, I just see the faces of all our individuals who have worked on this program, both the past and the present. And neither myself nor NASA will ever be able to thank these persons enough. And finally, on a more personal note,
The Webb team itself, we are all going to be bonded for the rest of our lives by the Webb experience. And I have to thank you for the privilege that you have allowed me to be part of that experience. Thank you. Siempre agradecimientos y que el equipo del James Webb estará unido toda la vida, sobre todo porque llevan trabajando muchísimos años, desde el año 1996. Sí. Thank you and congratulations, Están pidiendo en el gentlemen, chat, and Naum, que congratulations subas un to all poco of tu you propio once volumen. again. Vale. Que se te Today we oye celebrate un poquito you bajo. and your Vale, pues lo subo un achievements. pelín Now más. listen, I'm sure you're excited to see exactly what Webb will show us. So here's the plan. We're going to take a quick break, but as you all Que van a hacer un can descanso. see the countdown clock, we're literally minutes away from Que nos van a dejar con la cuenta atrás. Are you all still excited? Bueno, pues si tenéis preguntas, ponedlas en el chat. Y las vamos respondiendo It has en los 10 been my minutos que quedan. absolute pleasure spending this time with you. We can't wait to share what humankind is capable of, and we are just getting started. Let's enjoy this journey. Now, on the count of 3, I want you all to scream, "Go Webb!" Cuando diga 3, tenemos que gritar Go Webb. Go Webb! No, JWST. Me están insistiendo mucho en decir el nombre, ¿eh? Sí. No da muy buenas señales con el tema de cambiarlo. Bueno, yo creo que no hay ninguna intención en realidad de cambiarlo. Ninguna. Ya veremos cómo acaba el tema. Ah, mira, bits de montaje. ¡Hoy! Solo el chasis. No, esto es la estructura del espejo, creo, ¿no? Sí, eso parece. Sí. Y no tiene los espejos todavía colocados. ¿Esto es la estructura de fibra de carbono y tal? Pues mira, va a estar interesante. A lo mejor ponen un timelapse de todo el montaje del instrumento. O sea, el telescopio. Ah, mira, acaban de levantar el mástil. Sí, esta es la estructura para el espejo secundario. Iría plegado para trasladarlo a esta sala limpia. Ahora están con las estructuras traseras de los espejos y colocando... Ah, no, perdón. Estos son los espejos en sí que van tapados. Tienen una tapa cada uno. Los fueron colocando entre 2015 y 2016, ponían ahí. Ahora está la estructura completa con el espejo secundario montado, que se ve reflejante. Sí, lo podemos ver perfectamente. Muy bien. Aquí mucho cuidado de no dejar caer cosas desde esa plataforma. Y esto es solamente el espejo. El parasol y tal está preparándose en otros sitios. Claro, muchas veces los instrumentos se fabrican en lugares diferentes y luego se tienen que integrar en un sitio. Bueno, ahora que tenemos esto en pantalla, como nos están preguntando en el chat, ¿por qué o sea, las estrellas brillantes se veían como con 6 puntas y una horizontal? Preguntan por qué eso no ocurre cuando son galaxias. Entonces, las fuentes puntuales, pues en realidad, cada punto de la galaxia también tendría esas estructura, pero como son muchos y difuminados, no se notan tanto. Entonces, cuando un objeto tiene la luz muy concentrada en un punto concreto, sí que se ve. Y esa forma de 6 puntas viene dada por la forma hexagonal del espejo, y la otra horizontal es porque el espejo secundario está montado con un trípode, digamos, y 2 de las patas están alineadas con las esquinas del hexágono, pero la otra no cuadra con la simetría, está vertical. Entonces eso es lo que produce una línea extra. Bueno, y no solamente ocurre en los telescopios espaciales. Quien haya mirado alguna vez un Tierra telescopio también. newtoniano, por ejemplo, que es algo que podemos estar nosotros más acostumbrados a ver o echar una foto, también se ve los spikes. Hay un espejo secundario con una estructura. Si el espejo secundario está sujeto con 4 soportes, pues se van a ver también una cruz en cada estrella brillante. Pero viene dado principalmente porque esto en realidad cada punto de la imagen lo produce, pero si tienes mucha luz concentrada en un solo punto, pues se va a notar mucho más. Vale, ahora están montando... Estos son los instrumentos, creo. Han puesto el espejo, parece que boca abajo, y esta estructura que tiene algunas cosas que parece que es papel aluminio, eso es el aislante térmico de varios de los instrumentos. Estoy viendo aquí, se ve a la izquierda MIRI, que está unido al resto con un hexápodo que llaman, para tener más aislamiento térmico, y al otro lado estaban NIRSPEC y similares. Entonces, ahora ya está la estructura del espejo junto a los instrumentos detrás, que los instrumentos son todos los sensores y tal que registrarán la luz, montado. Entonces, ahora supongo que pondrán imágenes del montaje del parasol. Esto
Esto es una imagen de 2016. 2016, claro, es que se construyó ya. Ahora lo ponen en un aislante para que no entre polvillo que podría depositarse en instrumentos y luego emitir en infrarrojo. Así que ahora lo están trasladando a una plataforma que lo hará vibrar un montón para ver si en el lanzamiento se estropearía. Entonces tienen que hacer todo el test de vibración y tal y luego volverlo a evaluar. Y si algo se ha movido más de lo que toca y tal, no solo habrá que corregirlo, sino que habrá que reforzarlo para que esto no ocurra durante el lanzamiento. Entonces mira, ahí se ve vibrar. Le estás metiendo a sonidos muy fuertes para emular un poco. Madre mía, qué vibración. Madre mía, qué nervioso me pone esto. Pues eso, son vibraciones que, claro, tenía que soportar durante el lanzamiento. Entonces, todo eso hay que comprobarlo en tierra. Ay, que nos cortan el timelapse. Bueno, es importantísimo hacer todas esas pruebas para que vea no solamente que no se rompa nada, ¿no? Sino que no se quede nada dentro también sin funcionar o que se desconecte algún cable. Exactamente. Y algunos no solamente se someten a la mesa vibratoria, sino a la mesa giratoria para ver que gira de la manera correcta y no hay ningún desequilibrio porque hay una acumulación de masa en un sitio o en otro. Sí, también hay que meterlos en cámaras de vacío y enfriarlos a la temperatura a la que trabajarán. Porque hay cosas que, claro, están preparadas para que a esa baja temperatura tenga la forma que tiene que tener. Pero a temperaturas más altas están dilatados. Entonces, cuando se monta, no es la forma final, sino que esa ya la adquirirá después, cuando estén en el espacio. Entonces, no hemos visto todas las pruebas que hicieron también del despliegue del parasol, que lo tuvieron que pegar y desplegar un montón de veces para hacer pruebas. De hecho, con los retrasos y pruebas extras, estaban diciendo algunos que, uy, parece que se está rajando un poco la lámina. Entonces, si se raja la lámina y entra luz, va a tener más fondo de infrarrojo que habrá que quitar después. Entonces, el hacer pruebas en tierra está muy bien, pero también hay que llegar a un equilibrio porque si estás demasiado tiempo usándolo en tierra, gastándolo en tierra, luego en el espacio estará un poco ya estropeado. Claro, y además eso fue allá por el año 2015 cuando hubo los primeros problemas con el despliegue del parasol. Exactamente. Hacía muchos años y es muy peligroso. Aparte de los retrasos han sido porque al hacer estas pruebas se han visto que no todo funcionaba como se esperaba. Entonces ha habido que dar tiempo extra para arreglar esos problemas, para buscar soluciones para que no vuelvan a ocurrir, etcétera. A veces no somos conscientes de que es ingeniería extrema de algún modo, ¿no? Y aunque vemos con cierta rutina el lanzamiento al espacio, Sí. pero todo esto está sometido a temperaturas y a fuerzas extremas. Claro. A mí una cosa que me viene a la cabeza al mirar el telescopio es que me pregunto qué avance supondrá para el tema de las velas solares el haber desplegado con éxito el parasol, que es de una pista de tenis. O sea, el tamaño de una pista de tenis. Toda esta tecnología, a lo mejor a partir de esta tecnología que ahora ya está aprobada en el espacio y que ha funcionado todo perfectamente, pues da lugar a más uso de velas solares para sondas interplanetarias y cosas así. Ya veremos. Bueno, si no recuerdo mal, China el otro día estuvo probando una nueva vela solar para deorbitar satélites que ya han acabado su misión. Eso ya lo estaban probando también con la Sociedad Planetaria. Sí, el LightSail 2, si no recuerdo mal. Claro. Pero eso era más para aprovechar la fricción con la atmósfera. Yo hablo más de usarla para viajar por el espacio. Entonces, ahora que la NASA tiene una experiencia con este telescopio, a lo mejor deciden usarla. O sea, porque a la hora de proponer misiones... O sea, a la hora de hacer propuestas, porque aparte de proponer observaciones, también hay que hacer propuestas para proponer la construcción de sondas espaciales y tal. Entonces, ahora, si alguien propone misiones que tengan velas solares, podrá señalar al éxito de la tecnología como un punto a su favor. O sea, ya no será tanto componente cuyo funcionamiento no se había demostrado, sino que ahora todo este paso extra ya lo tienen hecho. Otra cosa que también es muy llamativa es la extrema fineza o la delgadez de los materiales que se usan para la vela solar. Claro. Porque tiene que tener mucha área y poca masa. Bueno, ya queda muy poco para ver las primeras imágenes, ya se ha ido la cuenta atrás. Bueno, yo diría que queda poco para ver a gente congratulándose a sí misma por las imágenes ahora. A veremos cómo empieza. No creo que empiecen con la imagen. A pesar de que la hemos visto ayer.
A ver. Skywatchers, this is it. Hey. This is the day we get the first science images back from the James Webb Space Telescope, and you've got a front row seat to the cosmos. Esta mujer ha visto muchos documentales. Sí. Tenemos un asiento de primera fila al cosmos, como dice I'm ella. Michelle Fowler. Your host book can only be described as a celebration for everyone on Earth. So think about this. Light from the earliest days of the universe has been traveling to us for billions of years. Just over the last few weeks, we've captured some of that light with a telescope that sees the universe in an entirely new way. And today we share the very first results. So longtime space fans are going to know who this is. This is Dr. John Mather. He's the senior project scientist for the Webb telescope and a Nobel Prize winner. And John, Vale, I este hombre couldn't be happier to be here es with you uno de today. los mayores eminencias científicas del How are you proyecto. feeling? I am thrilled and I'm relieved because when you start something this big, Hay un vídeo de there's always Veritasium que le possibility. entrevista Right now, preguntando un montón de cosas del observatorio y el señor so explica todo proud. muy bien. And you've been on this project for a very long time, right? Yeah, started in 1995. En 1995 en el proyecto. Empezó hace un montón de años. A satellite that we built right here at Goddard, and we measured the spectrum. No, casi 30 años. Ahora Claro. 2025. We said, now we know how it all got started, but then what happened after that? So then I got a call from NASA headquarters. Would I like to work on this new telescope that's going to help answer those questions? What happened after the Big Bang? How did the galaxies grow? How did the first black holes grow? What happened all the way from there to here? So this is our time machine, and I just wanted to be Está part of contando it. que cuando vieron el fondo cósmico de microondas, Do it. vieron cosas del inicio del universo, entonces falta ver las galaxias, las primeras que se formaron, y, o sea, ir como de pasado hacia el presente. Entonces hacía falta un telescopio nuevo para poder ver todas ese origen de las galaxias. 50 years ago, didn't have the technology 25 years ago, even when we started this. We had to invent things along the way, so we did Claro, que that. tuvieron que inventar cosas, esa tecnología que no existía hace 25 años para poder tener este telescopio que tenemos hoy día. Completely new way to explore the universe. So today the mission releases its first science images. Una de las cosas buenas de este tipo de proyectos es que la tecnología que es necesaria desarrollar para o sea, que se financia con fondos públicos, además, para conseguir los objetivos, luego sirve para muchas más cosas. Esas tecnologías nuevas que antes no existían se pueden utilizar para muchos otros temas. So the following phrase is often used too easily, but today actually does mark the dawn of a new era. Aquí están montando el espejo y los instrumentos en la estructura completa con el parasol. Muchas veces incluso solamente la miniaturización, ya no solamente el inventar algo nuevo, la miniaturización ayuda muchísimo. Sí. Absolutely. Our current project manager, Bill Oakes, took the project from a time of trouble when we didn't exactly know how we were going to get this to work, and got it all the way to the end. Here it is working, and it's because of Bill made this worldwide team. 20,000 people around the world were involved in making this thing all 20.000 work. personas And they're trabajando. every day making sure that it would happen. So other special person is Senator Barbara Mikulski. She saved our telescope, and she saved the telescope before us. She made sure after the Hubble telescope was launched and it was not in focus that we would go up and fix it. She made sure that happened. Estamos hablando de una senadora que no solo salvó el proyecto del JWST cuando estaba en problemas financieros, sino que también salvó el Hubble. Cuando vieron que había problemas y tal, fue la que presionó para que se arreglara. So this broadcast, much like every part of this mission, is a partnership. On our journey to explore distant places in space, we've been joined by intrepid travelers from around the globe. We have so many extraordinary collaborators. So let's check in with our partners who will be sharing the stage with us today as we reveal Webb's 5 first science images. From the European Space Agency, I'm joined by Katie Haswell in Darmstadt, Germany. Katie. Bueno, nos vamos a Alemania. I see Katie in the background there. Also joining us from the Canadian Space Agency in Montreal, we have Natalie Willette and Sarah Gallagher. Bonjour. Y en Montreal también. Montreal. I see Katie in the background. Ya están en teleconferencia. And so naturally, we're also going to be visiting the nerve center of this mission, the Space Telescope Science Institute, on the campus of Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland. And there we have Alex Lockwood and Carl Gordon, and they're going to give us updates and more. Good morning.
Great. So we'll be back with our international partners shortly, where they'll each reveal one of the new images. But today we're also going to be joined by millions of science fans from around the world. Many are gathered at watch parties just for this event. Voy a hablar de lo típico de si tenéis preguntas en redes sociales, usad estos hashtags. India. We have a signal from Bhopal. Yes. Excellent. Welcome to NASA. Hello, everybody there. Wonderful to be talking. Ha dicho que están en Bhopal, en la India. Sí. Siguiendo el... A lo mejor hacen alguna conexión con todos los eventos internacionales que están preparados para ver las imágenes en directo. Pero lo único que había en España no era en directo, así que no conectarán con España. Una pena. Porque en España también hay gente que trabaja actualmente en el JWST. Claro. Pero si están de vacaciones y tal... Yo en el INTA, o sea, en el centro de astrología no vi que se hiciera nada. Y hay gente, mucha gente del centro de astrología trabajando. Hi, everybody. Nice to see you. Thank you for being part of this today. Hay un señor vestido de calamar en vez de telescopio. No lo he visto. Hello, Israel. Yay. Really nice to see you guys. Okay, and just one more for now. I see people like giving me hugs. Okay, we also have Vancouver, Canada. Hey, Vancouver. Hi. All right. Vancouver, Canadá. Wonderful to have all these people with you. Muy poca gente, es un día laborable. Claro, están trabajando todos. Y además, ¿qué hora es allí? ¿Qué hora es allí? Pues hace 10 horas a lo mejor. 5 o 6 horas menos. La costa... No, Vancouver, es Vancouver. Ah, Vancouver. Pues un montón. Entonces estará la gente durmiendo. Todavía. There they are. Yes. A lot of people I recognize there. So it's incredible. Claro, están saludando a la sala anterior, donde estaban los políticos. The universe belongs to everyone. And we are thrilled to share this day with fans everywhere around the world. We'll say hello to Qué bueno que antes también han dicho que no solamente el Hubble y el JWST estuvo en peligro, sino que también el Centro Espacial Goddard también estuvo en peligro de cerrar. Madre mía. También tuvieron que salvarlo. Ah, mira, ponen el orden. Sí. Campo La primera ya la hemos visto. planeta, luego la nebulosa planetaria, luego el quinteto de Stefan y después la nebulosa Carina. On the screen below, you can see a timeline showing where we are in the show and what's coming up next. And by the end of the show, all 5 images will be available to everyone. So hopefully you can tell I'm excited. Okay, so let's do this. Let's do this. Okay, we're going to release the first image right here at NASA Goddard Space Flight Center, Maryland, and we're just outside of Washington, D.C. NASA Goddard is home to the project office of the Webb telescope, and the observatory portion of the telescope, the mirrors and the science instruments, were integrated and tested here before launch. So for many of us, including myself, seeing Webb come together bit by bit right in front of our eyes was an emotional and very inspiring experience. Están ahí donde se montó el So it's telescopio. kind of like a part of us was out there with Webb right now. A million miles away, part of our hopes and dreams are out there. So I'm joined now by Jane Rigby, the operations project scientist for the Webb mission. And she's a familiar face for people who've been following this before. So welcome, Jane. Hi, Michelle. Okay, so Jane, you not only get the honor of revealing the first image, but this actually got a little bit of a sneak preview. I understand there was a very select audience who's already seen the image. Yes, so last night, on behalf of the project, I had the privilege of traveling to the White House with the NASA Administrator Nelson and other senior staff to share our first image with Están President poniendo Biden and de Vice President Harris. las imágenes. It was really Me fun. hace gracia Oh my que se God. las imprimieron para mostrárselas impresas. Y si se ve mejor en pantalla. We had a closed-door session where Mucho we mejor walked no va a through all parar. the images and just Se ve share mejor en the pantalla que excitement, impresas. Y and se las they were imprimieron en so grande para thrilled, and they got mostrárselas. the profundity of what we're seeing. And so now we're gonna let's do it. Okay, we've got the whole world watching. Are you ready to put the first image up? Oh, let's do it. Let's do it. Vamos a ver la primera imagen. Otra vez. All Yo la he puesto here bien we pequeño, go. abajo. Okay, so the first image is a deep field, and it's also a deep field with a cluster. So why don't we walk through this just a little bit? So if we Vale, come vamos a up and look explicarla. at this image, first of all, it's really gorgeous, and it's teeming with galaxies. And that's something that has been true for every image we've gotten with Webb. We can't take blank sky. Everywhere we look, there's galaxies everywhere. And so, you know, this image, as we're looking at it, what we're seeing is not just all the galaxies, but there's a cluster here. And so the cluster are all these white. No, hemos puesto lo de material Hubble, no lo de galaxies. James Webb. We're seeing them as they looked back in time,
right? The speed of light is only so fast. And so as we're seeing distant galaxies out in space, we're seeing them as they looked billions of Como years la ago. luz tarda en So viajar, these cluster vemos galaxies, galaxias the que white emitieron ones, la we're luz que seeing as nos they llega looked pues, en about the distintas time the sun and the épocas Earth del were universo. formed. And then behind the Entonces, el cluster, cúmulo we que have hace de lente gravitacional the emitió la luz que nos llega gravity of the ahora más o cluster is menos, o sea, unos distorting pocos and millones de años dwarfing después our de view formarse la of Tierra. what's behind. And so there O are sea, el these cúmulo galaxies that look central de las stretched and galaxias pulled, difusas kind of blancas like they've been ya magnified tienen because they've bastante been antigüedad. magnified by the gravity of the cluster, Y la just gravedad like de este Einstein cúmulo said they would. And está you know, distorsionando el it's really, espacio-tiempo there's so much y es lo detail que here. We're hace seeing que se these vean galaxies galaxias in a way that we've más never lejanas been able aún, to see con la before. forma There's just a distorsionada, formando sharpness and a clarity we've arcos, never had. imágenes And so we can look at, if múltiples, we etc. zoom in on this image, and I encourage you as you grab this image at home, like zoom in. You can, you know, really zoom in and play around. There are galaxies here in which you're seeing Bueno, está individual remarcando la clusters of posibilidad de hacer stars zoom y de ver la forming, imagen de cerca. popping Yo, up, desde just luego, lo like recomiendo popcorn. porque hay detalles increíbles, And ¿no? Sobre then todo la we curvatura Sí, sí. also de see esas in the galaxias provocada background por of la this propia lente gravitacional es image, realmente kind of increíble. littered like jewels all over the back of the image are these Y la faint cantidad de galaxias, la cantidad de red formas distintas que hay. galaxies. Now, that was what we built the telescope to do. Ya he señalado The una most galaxia que se ve distant muy of those roja, pero are claro, en esta imagen billions es of todo years. falso We're color, seeing pero as los they colores looked rojos corresponden a more longitud de than onda más grandes. 13 billion years ago. And Entonces, so cuanto más roja se galaxies vea en la like imagen, that one right there, this little red guy, you're like, okay, yep. esa What de is ahí está that? enseñando Well, una que es un puntito Webb rojo got nada más, data to figure out what those pues es una de galaxies las were más made of, lejanas. and this is that one. We're seeing as it looked 13.1 ¿Han sacado un espectro? billion years in Sí, the tenemos past. el espectro de esa Less than galaxia. a billion Han sacado un years after the espectro de la Big Bang. galaxia. And we're seeing the elements of oxygen and hydrogen as well as neon. You know, this is how the oxygen Entonces, in our bodies was ¿esto made con qué habrá in sido stars, con in NISPEC? galaxies, and we're seeing that NISPEC process lo pone. get started. I want to give this a little bit of context. So Ah, no, con el this is microsat de la now the Rey. farthest away galaxy that Sí, we es have el this sort of panel detailed de information about. We know microobturadores what it's al made, we know what cúmulo. it's made of. Entonces han And podido this sacar is not espectro de un a montón de long galaxias. exposure Y for solo han us. mostrado Now, el de esta, que es the de las más previous lejanas, que hace record holder, right, the Hubble 13.100 Extreme Deep millones de Field, años was se emitió su 2 luz. weeks of continuous Y work como with podemos Hubble. detectar las It líneas was just espectrales imaging. de la distinta With Webb, composición, we took that image se before puede the ver fact. cómo están desplazados The hacia amazing thing about longitudes más Webb is the mayores. speed at which we can churn out discoveries. So everything Pues that esto you're no lo going to see here dijeron, in o this sea, yo no me esperaba broadcast tantos is espectros. A lo mejor a muestran week, espectros de más and we're cosas. going to be doing discoveries like this every week. Perfecto, perfecto. Yo solamente esperaba un espectro, que era el del Thank you so much exoplaneta y for nada Claro, más. claro, claro. It's been an honor to be Y working ya with you. estábamos diciendo Congratulations on all algunos your hard work. que ya apuntarían el espectro, o sea, el espectrómetro So a este thank you. I'll campo see de you later galaxias on porque today, queremos Eric. los So espectros de las enjoy the galaxias day. para entender bien a So from qué distant galaxies, we now desplazamiento turn rojo our eye to something a a bit cada una closer. It's a planet, but not one in our solar system. y ver Remember todo that mucho Earth and its mejor. sibling planets Entonces aren't the only show in the universe. parece que ya When scientists lo and han hecho. engineers started developing JWST, the search for exoplanets wasn't even part of the plan. That's changed. Exploring exoplanets is now a major component of the mission and the subject of our Y second bueno, big claro, están reveal diciendo, today. claro, en I'm going to 1995, send cuando it down to estaban our ya friends empezando Natalie a Willett construir and ese Sarah proyecto, Gallagher at the a desarrollar Canadian ese Space proyecto, Agency in Montreal. es cuando So se again, detectaron los bonjour. primeros exoplanetas en torno a estrellas como el Sol. O sea, cuando se empezó a proyectar este telescopio, que tiene cosas dedicadas para I estudiar guess we're exoplanetas, having a little apenas había descubierto ninguno. Y ahora llevamos más de 5.000 exoplanetas detectados. Confirmados. Que detectados confirmados. como candidatos hay como 9.000 ya. ¡Ey! Esta chica la sigo en Twitter. Sorry for the brief Nos pause. pasamos bromas. Sí, vamos a ver qué pasa. Porque se escucha. A ver. Okay. Uy, Yep, we're all ready. Yeah. algo ha pasado. Okay, Ah, pero eran apologies. I'm ellos. having some trouble with the signal from Canada, but luckily for us, we have an exoplanet expert right here, just in case that happened. So this is Nicole Colon, Sí, algo and está she's pasando. an exoplanet scientist at NASA, and we're going to talk about this amazing new results from a very hot planet, I understand about 1,000 light years away. Es que el instrumento NIRIS, que es el que se suele usar para estudiar exoplanetas,
Y es canadiense. gaseous giant puffy planet. Entonces conectarían con Canadá Years away. So para hablar de esto. that's why today's release is so exciting because it teases at what Webb is going to do for such a distant. Están hablando en Absolutely. Canadá, se les So mezcla el tell us sonido. what this discovery is and why this is so significant. Well, this reveal that you're going to see is going to show the first spectrum of an exoplanet as taken from the Webb telescope. And this is exciting because it covers infrared wavelengths of light that we have not had access to
before. So we've been able to use other telescopes to explore exoplanet atmospheres in the infrared, but not to this level of detail. And this O is sea que just vamos a ver one con sliver detalle el of espectro de la data atmósfera de un that WEB is exoplaneta que antes providing no us se podía using sacar con the tanto NEAREST detalle, instrument por lo menos en esa specifically. porción del And infrarrojo. there's something about infrared that is Ni en actually infrarrojo, particularly claro. good for the spectrum. So in this case, what we're doing is we're actually going to take the light and break it up into a rainbow and look very, very carefully Aquí at tenemos what is el coming in espectro. each, in Vale, each esto part es of the spectrum. infrarrojo, So I pero muy believe we have that cercano. image, if we can put that up. Okay, yes, I believe we're Eso es revealing the spectrum right prácticamente, here. la parte izquierda es casi We rojo now ya, have pero se our ven todas las spectrum, oscilaciones and provocadas this por is exactly agua. what you're seeing as you just described with spectroscopy. Entonces hay agua en What la we atmósfera did del was we exoplaneta, observed a a pesar de transit of ser an del exoplanet. tamaño de We Júpiter. observed the planet as it passed in front of the star. Y Now, está mind muy you, this cerca de is la not a estrella. direct image. This Sí, is de an hecho está a indirect 1000 image. grados So we've seen the Celsius de effect of what temperatura. happens when the planet and its atmosphere passes in front of the star. The starlight filters through the O sea, atmosphere, explicando que and cuando then pasa el planeta por you delante de la convert that estrella, down into wavelengths of light, parte de la luz and de you la get a estrella bunch of what looks atraviesa la like atmósfera del bumps and planeta, wiggles to some people, but it's actually full of entonces nos llega a information nosotros content. el espectro de la So you're estrella actually seeing bumps and con wiggles that alguna indicate absorción the extra. presence of water vapor in the atmosphere of this exoplanet. So we have the spectrum up here. Is there anything you'd like to highlight particularly? Yeah, Entonces, este es absolutely. ¿no? So we have Sí, several es este features de marked aquí. here. So I Vale, call them pues han features. descubierto They're que hay vapor what de I just agua en referred la to as atmósfera del bumps and exoplaneta, wiggles. But que what you're está a más seeing de here 1000 is the grados de telltale temperatura. signature, the chemical fingerprint of water vapor in these atmospheres, in the atmosphere of this specific También tenemos que decir exoplanet. que el agua And es uno de the los other thing we compuestos can más tell actually comunes is del that there's universo, evidence of porque el clouds and hidrógeno es el haze elemento más común because y el the oxígeno uno de water los más comunes features también. are not quite as large as we Bueno, y tenemos predicted. que recordar también So we que can take este that planeta and se further our encuentra muy presentation dentro de la zona habitable y por lo Now, one tanto thing that we really want to no make se sure people considera understand habitable is with como this tal. particular Claro, planet, claro. this is a Tarda hot solamente world. 3 It's días y actually medio closer to its en dar una star Creo que than están it is diciendo to vuelta the a esa sun. estrella. And so we're que not se ha looking at detectado agua, liquid pero water, but que we're looking instead at las sort of absorciones no son steam tan water vapor. profundas This is como an serían si exoplanet. It's hubiera about the mayor size of cantidad de Jupiter, agua. about half the Entonces, mass of Jupiter. han It detectado que tiene orbits poca around the agua, sun-like pero hay star, but it does it every about agua 3.5 Para que nos hagamos una years. idea, So it's extremely hot. en el la Extremely espectro ha close to tardado nothing en like our solar hacerse system planet, 6,4 but that's horas, okay que han because sido what we're necesarias para seeing observar cómo is again the pasaba first por delante de la exoplanet data estrella from desde nuestro Webb, punto de and vista y this tomar is el just the espectro. beginning. We're going to start pushing down to further smaller planets and being able to take measurements just 6,4 like horas. this with the NEAREST instrument that was built by the Canadian Space Agency, but also there's three other science instruments that will add to our knowledge in the infrared, as well as direct imaging modes along with the transit method. So there's a lot more to come. I guess one thing we should mention is not only are we Se going está to be looking contando at que habrá, planets that are hay more like otros the Earth in the future, but 3 we'll also modos be looking at planets in instrumentales our más, solar system. aparte del que nos ha dado Absolutely, aquí, yes. We're going para to estudiar have exoplanetas. exciting data from planets in our solar system, from Mars, Y outward, también as se va a well as apuntar el asteroids and telescopio comets. a planetas de nuestro Stay sistema tuned solar. for a lot more to come. Thank you so much, Nicole. Se serán Thank you so much espectros for telling us de about the spectrum, nuestros and propios I'll planetas be seeing también. you later on today. No sé si intentará So conectar we de have 3 nuevo. more big image reveals, and with that ¡Ay! new and No more conectan con exciting la canadiense. take a look back at the No, journey ha for habido algún almost problema 6 con la years. conexión, está claro. Sí, sí, a lo Celebrations mejor lo of ponen fun are después, only pero no sé. possible with years of hard work from a cast of thousands. When a new mission is being built, even the most enthusiastic space fans only get to see dramatic moments in its life cycle, the news and images that come out in updates and press mal. releases. But that doesn't really give you the sense of the huge effort that goes on behind the scenes every day. The plans, schedules, and organization to keep everything moving forward really happens, for the most part, out of people's gaze. Webb started as an idea that took root at NASA Goddard. It grew first into planning teams, research projects, schematics, En pequeñito voy a requirements. poner el espectro, que Then ya it lo began a long tenemos journey to become descargado. real with the development of new technologies, cutting-edge engineering, and finally fabrication, putting it all together. Let's take a brief look back at the visionary journey to how we all got here today. Ay, vamos So today was the a final hablar un poco de cómo closeout se ha llegado of hasta the ahora. third journey. Okay, guys, I can hear Rupa, but Pretty emotional moment to be in there and actually, you know, closing it up for the very last time, right? You know, you're the last one to touch this, and so that was the final operation. And
once that fitting Vale, esto es slows preparando el down, cohete para el there's no more lanzamiento, touching of the vehicle. cerrando We're ready for la... Se ve la cofia ahí con su dibujo del telescopio James Webb. conexiones en la cofia del propio The cohete. James Webb Space Telescope, born from the cohete en la Guayana desires of Francesa. astronomers, achieved with newly invented technology, Los sensores, las is the estructuras. culmination of 20 years of work. 20 años de trabajo, es que se dice pronto.
Humanity has unlimited questions about our universe. Engineering a way to investigate them requires enormous creativity. Webb has been a trade-off between engineering performance. Esos son los diseños originales. Cómo fue evolucionando. Years ago, we were actually looking at an 8-meter telescope. Y claro, antes iba a ser de 8 metros. O sea, tendría como una hilera más de hexágonos, pero al final se redujo a 6 y pico. O sea, el telescopio este es más pequeño de lo que se planeó originalmente. So you don't want to build one that's just incrementally better than what you've got. Because if that's the case, you would just observe longer on the telescope that you already got. And so every time NASA builds a new astrophysics mission, a new telescope, it needs to be way more sensitive, way more capable than anything we've ever built before. We all got together in that conference room and we played real time as the images came down from the spacecraft. Están contando cuando ellos vieron las primeras imágenes, aunque fueran de la calibración. And what we collectively saw as a group was the highest resolution infrared image taken from space. Hablando de lo que sintieron en aquel momento. If you're just joining us, I'm Michelle Thaler at NASA's Goddard Space Flight Center, and you are watching live coverage of the release of the first science images from the James Webb Space Telescope. So it's appropriate now that I send the broadcast to our colleagues and friends at the Space Telescope Science Institute in Baltimore. That's the scientific nerd center of the entire Webb mission. So Ahora van al centro de operaciones, donde han hecho todo la puesta a punto de los instrumentos. Welcome to the Space Telescope Science Institute. I'm Alex Lockwood, and I'm here. Ahí ha habido gente del Centro de Biología a trabajar. Who is an astronomer and one of the key people in delivering the images that you're going to see here today. But actually, before we get into the amazing images, we're going to talk a little bit about where we are. We're standing here outside of the Mission Operations Center, which is the key central hub for Webb. Ves aquí controlan el Hubble también, por cierto. Scientists and engineers have been working 24/7. Es el Instituto Científico del Telescopio Espacial, ese sería el nombre. Entonces, esto era principalmente para el telescopio espacial, que era Hubble. Y ahora también se encargan del JWST. Was all done in this building. And from here on out, we'll have daily communications with the telescope, including sending commands and downloading data with the help of the Deep Space Network. In addition to mission operations, we are also the home of science operations. Well, what does that mean? Bueno, han dicho que tienen comunicación diaria con el telescopio. Es importantísimo porque recordamos que ayer dijimos el volumen de información que recoge cada día de observaciones. Son aproximadamente 57 gigas. When the data come down and astronomers analyze their results, we are the lucky ones who get to share that data and those amazing science results with you. And we knew that today was going to be so exciting with the first images, so we've actually been preparing for years. Here is Klaus Pontoppidan, project scientist for Webb and the technical lead for the first images, it's been a year to tell you about the process of the past few years of my selecting first the email targets. related to the first images was back from 2016. So back then, a committee was created, and this committee was charged with coming up with a long list of targets for the first images. And the reason for that is that the observatory can't see the entire sky. Vale, o sea, tuvieron que hacer una lista enorme de posibles objetivos para las primeras imágenes, porque según cuándo se lanzase, la región del cielo que podría observar al principio sería distinta. Así que las que han elegido ahora, si veis un mapa celeste, están como en una banda circular, o sea, en un círculo del cielo, porque es donde el telescopio puede apuntar sin girarse tanto que le dé el sol. O sea, el parasol tiene que estar siempre hacia el sol. And we knew that selecting the images was just the beginning, that we would need a trained eye to take these exquisite data and pull out the beauty and the science potential. So here's Jody Pasquale and Elisa Pagan to tell you about how they processed these beautiful images. Para hablar del procesamiento de las imágenes. Que es también una parte fundamental. Y muy complicada. Lo sé de primera mano.
We're basically translating light that we can't see into light that we can see by applying color like red, green, and blue to the different filters that we have from Webb. And the reason we want to color the images is because there's actually more that you can get, more information that you can get from the image if you see it in color. So it's a matter of picking and choosing filters and colors that enhance the details and the structure in the image itself. The shortest wavelengths Eso no lo sacaría. find those blue colors and then move our way down to green and red as we go to longer. ¿Estás haciendo spoiler de las imágenes o es imágenes de Hubble? No lo sé. No lo sé. Parece el Hubble, La ¿no? paleta es la misma. Es que la paleta es la misma que la de Hubble, pero si la usan ahora igual. With an attention to detail, a level of detail like at the pixel level in every image. Y esto no es el quinteto de Stefan, ¿no? Están usando, sí, parecía el quinteto, sí. Están usando Big Insight, que es un programa muy usado también en la comunidad astronómica amateur. Sí, sí. Pero estas imágenes son de Hubble o de este. En teoría ellos van a mostrar la imagen de la nebulosa del Anillo del Sur. Haciendo And after those images were processed, it was Ostras. No, pero es que están haciendo donde procesan las imágenes. Entonces estarán con todo lo que procesan ahora. No solamente con la nebulosa. So we have a team of about 30 people who are producing these images, and we feel incredibly privileged to be the ones who are the first to see these science-like images. When we saw the first data come down of real targets, people were speechless and there were emotions because we could see. Cuando vieron las primeras imágenes, desde luego se quedaron muy sorprendidos, ¿no? Por la gran resolución y la sensibilidad del telescopio. And when we saw the first color images, we knew that we had a winner. And now we are ready to see Webb's first image of a star dying planetary nebula called the Southern Ring. Let's do it. Increíble. Ahora estamos viendo la nebulosa planetaria. Wow, this near infrared Esta ya es la imagen de JWST. Entonces se ve todo el polvo con un detalle tremendo. Abajo en pequeño tenéis la imagen del Hubble junto con nuestras ventanitas. Sí, pero van a poner distintos filtros, ¿no? Tiene ahí dos imágenes detrás. Here we are. We have a near infrared image on our left, or on maybe your right. And here on the right, we have a near infrared image. And so I'm here with Carl, our astronomer. ¿Qué ha dicho? ¿Que una es de infrarrojo medio y la otra cercano? Sí, efectivamente. Entonces, la izquierda será el cercano y la derecha el medio. Okay, so we actually see those waves in these images. Yes. Wow. And so there's a lot of structure. Can you tell us a little more detail about what we're looking? Maybe start with this one on the left. Yeah. So in the NIRCam image, you see this kind of bubbly, almost foamy appearance throughout the whole nebula with some very structured shells. And this foaminess is showing up in orange mainly. And this is due to the molecular hydrogen that's newly formed in the Se ve incluso, parece una galaxia de canto en la zona superior izquierda de la imagen. Sí, hay una galaxia ahí de fondo. Blue haze in the inner region. And this is actually due to very hot ionized gas that emits well in the blue. That's heated by the core, the leftover very hot core. Entonces, el gas azul está ionizado por la luz ultravioleta de la estrella. So there's also rays in the outer regions that you can kind of see, and these are holes. Y toda la otra región es gas molecular más denso, que está siendo empujado. Mira, van a centrarse en la galaxia, ¿verdad? Sí, eso parece. Wow. Oh, yeah, that's what it looks like. That's so cool. So you're actually a mid-infrared astronomer, which is different than near-infrared. Vale, este señor se dedica al infrarrojo medio. Vamos a pasar al infrarrojo medio, que se ve con menos resolución, porque en objetivos de mayores. The blue is actually due to hydrocarbon grains that are emitting very strongly in the blue for MIRI. And they show the very similar structures to what we see in orange and NIRCam because los colores azules es como han puesto los hidrocarburos y tal que están acumulados. Y creo que la estrella más rojiza
because that's where. O sea, la menos brillante creo que era la enana blanca del centro de la nebulosa y la otra no sé si es una estrella que And as we coincide go en la into the posición, center, pero we no está ahí. see kind of the surprise for us, which is we knew this was a binary star, but we effectively no. didn't really see much of the O active sea, ¿es una estrella star binaria? nebula. But now in Miri, this star glows red because it has dust around it. So in Miri, Vale. we got to see both stars very clearly. La más tenue es la que estaba en su etapa There's two final. stars there. Sí, y dice So que that's a fun brilla roja surprise. porque es And el I think polvo that que tiene there's another alrededor. little Easter egg you want to tell us about? Yeah, so this was the Easter egg is this kind of narrow filament up in the top that's radially aligned. You can kind of see Vale, it esto es clearly in la the mirroring galaxia. image. It shows up as this blue structure, and it points very much to the central sources. So I thought, oh, this must just be a density enhancement in the outer nebula. I thought that very, very strongly, but other people on the team were like, no, it's a background edge on galaxy. Well, I made a bet that said, no, it's part of the nebula. By the way, I lost the bet because then we looked more carefully. Claro, él decía, no, es parte de la nebulosa porque está alineado con la estrella central, y otra gente diciendo, no, esto es una galaxia de fondo, y era galaxia de fondo. Well, you lost the bet, but you got these gorgeous images. So I think it's a win for everybody. Anything else you'd like to say today? I can't wait to see where we go from here. Neither can Claro. I. All right. Y Thanks bueno, so preguntan en el much. chat si se Back pueden to medir the show. shocks. En efecto, se van a medir los shocks de la nebulosa y todo. Porque se pueden ver con la diferencia, con las líneas espectrales en cada Thank you, zona. Alex and Carl. And I have to say that Se image puede is ver qué está absolutely pasando a nivel energético. So as you know, people from all over the world are watching us today and joining in our excitement as we release Webb's first science images. We've been checking in with our colleagues in Europe and Canada throughout the program, but we also want to take a moment to include the people at the so many viewing parties scattered around the world like stars in the night sky. So let's check in with some of them now. First, we go all the way to Perth, Australia. Do we have a signal from Perth? I guess nothing from Perth right now. Maybe we have some of our other feeds. We're going to check in with them right now. Do we have Winnipeg, Canada? Oh, there it is. There's Australia. There's Perth. Hey. Bueno, ya están publicadas las imágenes de la nebulosa planetaria en la página web de la NASA. Y es realmente Yo ya las veré increíble. porque Winnipeg, Canada. las tendré que ver después. At a planetarium. Everybody's enjoying the show, I hope. Okay, Dayton, Ohio. Everybody's watching on the. Yo a lo mejor si me las pasas por Twitter lo podré ver en el móvil. Nice to have you here with us. Claro, Pero con el ordenador no voy a tocar nada porque está la conexión. Hey, hey, Dayton. Hey. They're jumping up and down. Hi. Okay, all the way Bangalore, India. India, Bangalore. Mira, un colegio. Hello, en la hello India. to Bangalore, India. Hey. It's absolutely wonderful. Hey. Okay. So I hope you enjoy the rest of the images we're releasing. Okay, of course, NASA's family extends all over the country. The team at JPL in Pasadena, California, they're on site to celebrate with us. Bueno, mientras so, hello, JPL. siguen saludando, Bien, ponemos grande, en en grande grande. las imágenes para que las Hey, podáis ver. hello. Bien, 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 bien. Muy guay. And I think the last place we're going Realmente to right increíble. Se me hace now raro un poco ver one of our la major de infrarrojo contractors. medio en Oh, colores there's azules, porque siempre abrimos las imágenes hey, all right. en un solo filtro a la vez y lo ponemos en color naranja. Nice to see you, Entonces ahora Northrop combinar Grumman. varios filtros en la misma imagen All right, and Claro, there's also a big distintos watch colores party right here on the NASA Goddard campus. son Many of distintas these people have worked on the componentes. mission itself, and we also have top NASA leadership and Vale, ya estoy representatives viendo from las our imágenes government. en móvil. So hello, hello watch party at Goddard, yay! Entonces, aquí, cuando publican las imágenes en Okay, las wonderful. páginas web, So, I mean, por at una NASA, we are descripción so fortunate to have all de of cada these uno. friends Entonces and ahí habrá colleagues más around the detalles, globe. A aunque está major en partner in inglés. the Webb mission is the European Space Agency. ESA contributions have been essential to so many aspects of this project, including Webb's spectacular launch on the Ariane 5 rocket last December. I'm very pleased to turn over the show for a few minutes to Katie Haswell. She's joining me from the European Space Operations Center Vamos, in Darmstadt, pasamos que Germany. contactarán con la Hello, europea Katie. Good afternoon. porque NIRSPEC, creo que era. Ay, me estoy liando ya con los instrumentos. Thanks, Michelle. Thank Me you, parece que Michelle, and NIRSPEC welcome to Germany. We're at the y parte de MIRI eran de la European europea. Space I'm still getting all kinds of IFB from lots of people. Center. It's where the teams effectively fly the satellites. They're a little bit of a cross between air traffic controllers and pilots. We have lots of different control rooms here. This is the main control room, and as you can see today, it's not in use. So we've been lucky enough to Esta es la sala de control move in here vacía for today. de la I have to be donde controlan las very misiones special. espaciales.
experts Así que han with me, hecho retransmisión ahí. scientists from the European Space Agency. Giovanna Giardino is a near-spec scientist. Giovanna has been working on that for many years and lots to tell us about that. And Mark McCaughrean is a special advisor for space, for science and exploration. These two guys have been working on the Webb Space Telescope for a long time. So we're very grateful to have you with us. Thanks, folks. Great to be here. Pleasure. We are excited to reveal our image with you. But before we do that, we thought we'd give you a little bit of background because we've come here today because these guys were the first ones to pick up the signal during the Webb launch, when Webb first launched. Claro, They o sea, el run a lanzamiento se system hizo called S-Track, which hacia is el este NASA's desde el deep Ecuador, space entonces aquí es tracking donde primero system, recibieron and they las were señales listening out tras el when lanzamiento. Webb called Ahí home. se ve en la And the imagen la controls señal de here radio look after a whole very impressive del list telescopio. of missions since 1968. ESA has played a very, very important role. Ahí está during remarcando the el papel work importante for de the la Webb ESA en la Space construcción del Telescope. They telescopio. provided the launch on board the awesome Ariane 5 launch Lanzamiento, vehicle from the instrumentos. Guiana Space Center. The atmosphere in the Mission Control Center was electric. I can tell you, I was there. They've also provided people. We have Claro. 15 ESA scientists working at Space Telescope Que ahora mismo in hay Baltimore, and 15 also personas they have en provided Estados Unidos que son de la ESA, están trabajando en toda la puesta a punto de los infrared, instrumentos y similares. spectrograph, the near-infrared spectrograph, and also half of the MIRI instrument, which is the Efectivamente, o sea, mid-infrared NIRSPEC instrument. Let's take a look at y these la now. mitad de MIRI Webb's son de la core Agencia Espacial Europea. scientific instruments include NIRSPEC, Y the ese es NIRSPEC. near-infrared spectrograph led by ESA. NIRSPEC splits near-infrared light from Aquí vemos astronomical cómo objects into its pasa la components. luz por el Like a instrumento barcode, this will help y scientists luego la understand the separa physics en of the espectros objects they're de distintas observing, formas. from their Entonces, temperature esto es to la unidad de their campo chemical integral makeup. que hace como lonchas de la imagen y de NIRSPEC cada can una observe parts of an saca un object or espectro the y nos sky permite ver using an image slicer and an un array of espectro de light toda la imagen a la vez. Webb's integrated science instrument module, located behind the main mirror, also contains MIRI, a mid-infrared camera and spectrograph. Seen here during testing, MIRI's been developed by a partnership between Europe and the US. MIRI detects mid-infrared light from planets, stars, and galaxies. It can analyze molecules to help us deduce what astronomical objects are Aquí made esto of. es la parte de and imagen de MIRI, clouds of gas and porque la dust espectroscópica es mucho where más complicada de stars mostrar. and planets are born. Together, these instruments will help Webb detect and analyze light from the very dawn of time, revealing the universe as never before. So let's get ready to reveal our image. And remember that one of Webb's jobs is to find out about galaxies, more about the galaxies, but also to help us to understand how they change. And this image is going to be very, very useful for that. Let's reveal it now. There it El is. quinteto de It's Stefan. called Stefan's Quintet, and it's wondrous. Giovanna, what are we looking at? Yes, like it's a quintet, so we are looking at 5 galaxies. Oh, qué guay, las regiones de formación estelar This giant structure that, as we've seen, we see y donde está acumulado el everywhere polvo around us se in the ven en universe. It rojo contains from en esos billions, filtros de falso color. Se ve 100 maravilloso, billions sí. of stars, Sí, and sí, in sí. fact, O sea, esos maybe grumos one of rojos them, es donde están Milky Way. formándose, o sea, And here we acumulándose see gas formadas 5 estrellas of tras la them. colisión de This is galaxias. a closer galaxy in the foreground, and these 4 are at a distance of about 300 million light years from us, and they're locked in a close interaction, a sort of cosmic dance driven by the gravitational force. You can see here these two in a process of merging within each other. This is a very important image and an area to study because it really shows the type of interaction that drives the evolution of galaxy. That's the mechanism of galaxies' growth. I love this image of the cosmic dance moving through each other. Mark, there's a
lot going on though in this image, isn't there? There is. So this is a near infrared image and a mid infrared Hace infrared que image las combined. nubes de gas And when we zoom in on the left-hand side here, we see this foreground galaxy. We see lots of individual compriman entre stars sí. in there, actually resolved as point sources, which is remarkable. And then as we pan across, we actually see the galaxies in the merging galaxies. We now see gas and dust, which is being heated up in the collision between those galaxies. And that's place where new Magnífico. stars are being born today. So we're actually seeing the process of creation of En new la imagen stars. central nubes nuestra de gas. tenéis Whenever we look in the el quinteto, background pero visto here, por Hubble. we see not Sí, sí, only sí. the galaxies at 300 million light years, but also Y que en el stars fondo and se ven clone muchísimas más galaxies, galaxias, these obviamente. snowflake structures that you see here. Y Those una are nearby estrella stars. de nuestra In the galaxia. corner and around the edges, we see galaxies O dos, which are por lo much, menos. much more distant, much further away. Si So yo veo similar la in some grande sense escala to está the one pequeñito. we saw earlier on in that deep field. And so this image actually takes us from the nearby galaxy, our own Milky Way, through these galaxies which are evolving today all the way to the distant universe. And in a way, it captures cosmic evolution of galaxies over those 13.8 billion years. So we have another image, don't we, that we can Exactly. look at? So if we strip away the near infrared view there of the stars predominantly, now in the mid infrared with MIRI alone, we see mostly gas and dust. So we've seen the same galaxies again. the Esto es two solamente el infrarrojo merging. medio. And then we also see something very interesting up at the top here, because this top galaxy has something new and bright in the middle of it. And Giovanna, tell us what that is. Yeah, that's an active black hole. We cannot see the black Ah, hole o sea, una de las itself, galaxias, but el we agujero negro see the central, ha caído material gas swirling durante la around, being colisión seguramente, swallowed by this sort of y al cosmic tragárselo monsters, lo acelera and muchísimo y está emitiendo un montón de this energía. gas gets heated to Entonces con extremely high MIRI temperature as las it estrellas falls apenas se onto the ven black hole, porque está and mostrando it la becomes parte que very brilla en bright. infrarrojo In fact, medio, this la is temperatura outside of the ambiente como la de la galaxy. Tierra We y tal. see Entonces se ven las luminosity nubes that de are 40 polvo billion y gas times the luminosity molecular of más our denso. suns, really, really Entonces el bright. polvo de la And región central with de this esa galaxia spec, we está can calentado por el agujero negro zoom central y se into ve más this brillante. area, and we have this technology that allows us to take thousands of images at different wavelength channels, to see this distribution of the gas, what's going on in the gas in different regions Sí, of entonces esto es de una this IFU, pero core area, and understand the composition of the gas, the Nirkan and velocity, MIRI imaging, pero the temperature. So that's le ponen muy poco very tiempo. complicated physics. So Ahora la it's ponemos en giving cuanto la us so saquen. much information, and it just shows the power of this telescope. Mark, O sea que lo que estamos viendo en esta imagen ahora nueva era, That's digamos, very la important región central, ¿no? Donde está el agujero takeaway. negro. These are like Creo que pictures just sí. taken over a period of 5 days, and every 5 days we're getting more data, which will contribute more Para in eso that, en un periodo de 5 días han hecho todas las culmination observaciones, of pues son decades of observaciones work con and distintos just beginning of instrumentos, decades. distintos modos de And observación. you know what we've seen today with these images is Entonces essentially that no we're estamos ready dando now. solo This imágenes, sino telescope's working también fantastically well. espectros de distintas And, you know, zonas, to muchos borrow a datos ya phrase from a de esta famous rock región. musician, you know, we're ready to turn this telescope up to 11. It really is time. It's fantastic. Thank you very much indeed, both of you. Back to you, Michelle. Thanks, Katie. It is so great to have you and your colleagues with us on this historic day. So before we A ver, me he todas las imágenes explicando un poco cómo funciona un poco cada instrumento. that an achievement like the James Webb Space Porque hay Telescope mucho is que contar, hay bigger mucho que than contar. any one of us. It's Claro, bigger ayer than any comentaste que organization los in any instrumentos no solamente tienen un This modo de achievement observación, is sino que tienen muchos. Webb belongs to all Claro, of us. es que cada instrumento hace muchas cosas a la vez. Start and they're not going to stop. Entonces, This is según just the beginning. qué parte del He said instrumento several usen, times throughout se the pueden ver unas broadcast that cosas the u Webb mission otras. is about people. And during the construction of the Great Telescope, people started to see themselves in it, literally. O sea, la de ayer, del cúmulo de galaxias, era de imágenes, pero es como que la mitad del instrumento saca imágenes de longitud de onda más cortas y la otra mitad del instrumento de longitudes de onda más largas. Entonces, había de las dos partes, había longitudes de onda desde 0,9 micras a 4,4 micras. Entonces, intentaré explicar brevemente si puedo. As part of the journey to En el understand our shared blog, origins. Let's estos stop for a moment días, and appreciate the people behind Webb. y ya lo publicaré cuando pueda. Vamos a ver si Okay, encuentro la it's imagen. time now for the last image to A be ver. revealed. Here we go. Esa Karina. Es la última. Luego dijeron que a las 6:30 había rueda de prensa, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé si eso termina a las 5:30 y luego hay una hora de descanso o sigue hasta las 6:30, no sé nada.
So Amber Strawn is Webb's deputy project scientist. She's here with me today to share the final big reveal of the day. So Amber, it is so good to see you. How are you feeling? So great, so exciting. What a great day this is. Yeah, so one of the things that we're going to do is before we get to the final image, the James Webb Space Telescope has taken us all over the universe today. So let's do a quick review of where we've been so far. Van a hacer resumen de las James Webb got us imágenes today hasta ahora. with an extraordinary new deep field image, showing us one of the farthest views of the universe ever. Yeah, this image really does demonstrate that JWST can do exactly what we've designed it to do. Yes. And the Canadian Space Agency then took us to the massive planet WASP 96b, where the team has detected evidence of atmospheric water. And here again, we're seeing the incredible efficiency of this observatory. We're able to do these kind of measurements in a fraction of the time that we are. Eso es mentira lo que está diciendo. Está diciendo que la agencia And then espacial we canadiense rode from NASA Goddard to the Space Telescope Science Institute, where Alex and Carl showed us the exquisite Southern Ring Nebula, a mixing bowl of stellar matter around a pair of dying stars. Yeah, and I'm just blown away by the level of detail we can see, like in the outer part of this nebula. It's incredible. Wow. Okay. After that, it was off to Germany, where the European Space Agency wowed Publicidad. us with pictures of Publicidad. galaxies interacting and mixing together. Right, and this image, again, it's incredible because it's showing us one of these fundamental processes of the universe, how Bueno, tenemos un galaxies resumen de las work together. imágenes de We're nuevo. able to learn about Sí. these processes in a brand new way. Tengo ganas de, cuando acabe el streaming, ponerme a verlas en grande. Que yo ahora no puedo porque se corta la conexión. Excitement all the way from over here. So let's join that celebration now. We're back with Senior Project Scientist John Mather, along with the head of NASA's Science Mission Directorate, Thomas Zurbuchen. Hello. La gente celebrando las imágenes. So, John, we looked around the world and we're the Dejan only la ones última cheerleading como bait crew. para que la I gente thought no se vaya. amazing. No quiero hacer spoiler, Speaking with pero this la imagen del quinteto de Stefan mide 181 megas I am so en thrilled PNG. and so relieved. O sea, que This realmente was grande. so Claro, hard, claro. and we Claro. it took so long. It's just Serán varios impossible to apuntados, a lo convey mejor. how hard it really was. We risked so much to say we're going to go do this, and it's so near impossible, but we did it. Yeah, there are thousands of ways this can go wrong. Yes. Many of them, we worried about and frankly feared even after launch. I have to tell you, Ahora pueden hablar de I todas las cosas was que temían really, que really salieran mal nervous, and, durante el lanzamiento y el it's despliegue. almost like athletics for Ahora me. que You ha always salido get to know todo the team when they're on bien. the field. And on the field, they were right after this launch, and they were pueden- perfect. They absolutely were, Claro. and I Para really mí wasn't me worried, da but maybe da I miedo should have been. Yeah, that's Será- the difference between the two of us. I Lo que pasa- always worry. esto- I always tell everybody I'm paid to worry, frankly, and that's good. What we want to do, though, is just really thank the team again. Of course, we heard Bill and Scott and Greg talking about the team that is there. I think what's also important is to recognize that Bernie is sitting there. He was the first manager. I was sitting there. Could you stand up? And I want to mention that Phil Sabelhouse, who is a manager also during that time, is no longer with us, but his heart is with us today. Yeah. I have to tell you, John, after each one of these milestones, I called a lot of people. I called Bernie, for example, and I called people at my job and people who are administrators, because there's many of them. And I just wonder how you feel about the team. Just give you the word here. I am just so thrilled that we had a privilege to assemble such a brilliant team. We drew from the best of the best, and here we are. So Ha sido un privilegio el construir un deep equipo thanks go to all the people con estas who built personas that tan team. válidas. Not only to Bernie, who started us and helped us build up all the technology, to Phil, who made sure we would have a plan, and then when we didn't have quite enough money, to Bill, who pulled it all together and made it get all the way to the end. I am so thrilled that we had so much talent. to Remarque draw que en algún on. momento se quedaron sin dinero, We have the pero que al support final han of the conseguido world construirlo. to take on this immense challenge. You know what I'm most excited about? There's tens of thousands of scientists, and frankly, some of them just got born or not even born, who are benefiting from this amazing telescope, because it will be with us for decades. It Can you will be. imagine that? It took us about 25 years to get here since 1995, and we have at least 25 to go, I hope.
So look, we are in a sense of Empezaron en 1995 y espera que todavía queden 25 años más We're thinking of the team and we're thanking them. en este caso, John, de JWST. thanks to all of you, and back to Michelle. Thank you so much, Thomas. And this entire collection continues to just absolutely astound me. Okay, Amber. Están diciendo que gente here que, it is. Walk us through gente the que nazca final ahora image. Oh, vale. Last Esta se parece a la del image Hubble. is- Wow, look at that. Vista of the cosmic cliffs of the Carina Nebula reveals new details about this vast stellar nursery. Today, for the first time, we're seeing brand new stars that were previously completely hidden from Hay our estrellas view. que antes no se veían porque estaban tapadas por el polvo, no había resolución suficiente. So honestly, it took me a while to even figure out what to call out in this image. There's just so much going on here. It's so beautiful. One thing that really stands out to me is you sort of get this sense of depth and texture from this new data. There's a lot going on. To call out a few Todo specifics. eso son regiones de first of formación all, in estelar. general, the Carina Nebula is El a gas está nearby colapsando y within our own Milky Way galaxy, formando about 7,600 light years away. sistemas And solares. in this view, we see some great examples, first of all, of hundreds of new stars that we've never seen before. We see examples of bubbles and cavities and jets that are being blown out by these newborn stars. We even see some galaxies sort of lurking in the background up here. Como siempre, se ven We see galaxias en el examples of fondo. structures that, honestly, we don't Claro, even know siempre. what they are. Like, what's going De on hecho, cuando here? ve la imagen There's del quinteto de Stefan, fijaros porque hay cientos And de there's something really galaxias. special No about solamente hay las infrared. 5 que Infrared's forman el actually some quinteto. deeper into Es the increíble el star nivel de plumbing. detalle. Absolutely. Es That's que en el one of the universo hay key muchas things about galaxias. Hay infrared muchas is it galaxias en el really universo. does reveal what's going on here in a really cosmic sense. And in general, what's happening in sort of this overall landscape is we have these gigantic, hot, young stars up here to the top of this rim. Entonces, fuera de la And the imagen, radiation hay and imágenes, stellar winds hay from those stars is sort of pushing estrellas down súper and brillantes running into all of this. empujando This todo is este gas. gas and dust. Y And of en course, we este know gas que that está siendo gas and dust is empujado great por la raw material for newborn stars and y baby vientos planets. But there's a flip de las side to this story and estrellas also a little bit of a mystery gigantes because these same processes can se serve están to comprimiendo y sort están of formando erode estrellas nuevas. away this material and stop star formation. So we have this sort of delicate balance going on of new stars being Héctor, no sé si born podríamos at the same decir, o es time the star demasiado formation is being erróneo, halted. que la And región for me, esta de when esta I nebulosa think es of this, I parecida can't a lo que en help el but hemisferio think norte tenemos con la nebulosa that Orión, every pero dot a lo of mejor light en we mucha see una here escala is mucho an más pequeña en individual cuanto a formación star, estelar. not unlike our sun. Creo que esta es más grande, And ¿no? you likely also Sí, have está mucho más sun. grande. And it just reminds me Me refiero that porque para there are nosotros suns, en el Sí. hemisferio norte es muy conocida la nebulosa de Orión, una región también de born formación out Claro. estelar, of the same pero la types nebulosa de la of quilla, en events este caso, here. a nosotros en el We hemisferio humans norte no la really vemos. are connected to the universe. We're made Pues sí, of the son same los stuff. procesos que están And ocurriendo son los mismos en ambos sitios. The Carina Nebula was one of my favorite images from Hubble. So Hubble looked at this as well, En right? ambos Absolutely. hay gas Yeah. The Hubble que image ha of formado this primero is also spectacular. We saw it in a different kind of light una when serie de Hubble estrellas, took an image of las this estrellas más particular grandes. nebula. And then you can see amazing things with Hubble, but when we zoom into this new image, we're able to see so much more detail. And of course, all of us, Han you know, I grew empezado a up empujar el gas on cosas Hubble, donde todavía había. and all of us love Hubble. And I'm so excited to see what these two amazing observatories are able to do really in tandem with each other. Thank you so much. And again, congratulations. It's been a El pleasure tema to es be que aquí no se working on distingue this muy with bien you. porque la I'm nebulosa es just tan amazed enorme by what's been going on. que no se ve So, cómo as de we're wrapping ampliado up, está one con of the respecto al things that I Hubble. really have to say is Por esta nebulosa con el Hubble tenemos journey imágenes that's been going on espectaculares. is so very dramatic for me. So we've gone all the way from the birth of stars, and we have all the way from the distant galaxies to the birth of Entonces habrá stars. This comparaciones. is where we all began. This Después was the whole supongo que point of the pondrán la James Webb imagen Space de Telescope, to figure out our JWST origins from the en very, very contexto con la del early Hubble, days a lo of the mejor. universe to star and planet formation very Aquí, por ejemplo, nearby. tenemos la imagen So que right acaban de now, I'm very mostrar. honored to have Ya está our last disponible. special guest. This is the administrator sí. of NASA, Bill Nelson. An honor to be with you, sir. Hey, what a pleasure. What a banner day. It's clear that Webb represents the best of NASA. It maintains our ability to propel us forward for science, for risk-taking,
or inspiration. Las últimas palabras diciendo And we don't want lo to guay que es la ever NASA stop por haber exploring conseguido the esto. heavens, nor stop daring to Claro, take obviamente el another senador step tiene que forward for aprovechar para dar humanity. su speech. Claro, claro. In the words of the famous Carl Sagan, somewhere something incredible is waiting to be known. I think those words are becoming reality. Absolutely. Thanks, Michelle. An honor to have you here. Thank you very much. Wow. So this is a celebration for all humanity. If you've ever looked up at the night sky and wonder, whoever you are, wherever you are, this is your telescope. And we also salute the thousands of people who have dedicated part of their lives to making Webb a reality. I also want to give a big shout out for the superb media team who's helped bring Webb's story to the world. This broadcast is a joint effort of the superstar producers, animators, and social media specialists at the Canadian Space Agency, ESA, NASA, and especially the Goddard Space Flight Center. Webb captures light in distant colors that the eye can't see, and you've actually made this visible to the world. So finally, if you go to nasa.gov/web-first-images, you can download all of the images and data we've just shown in full resolution, and check back often. From now on, we share new discoveries, exciting new destinations around the universe. July 12th, 2022 marks a huge day for science. It's only Vale, just the entonces, beginning. For everyone at CSA, ESA, and NASA, no, I'm so very pleased you could join us. I'm Michelle. me preguntan si del planeta hay foto y no, del planeta solo se puede ver la estrella. El planeta es demasiado pequeño en comparación, está demasiado cerca. Entonces, del planeta hay espectro. Entonces, si acaban aquí ahora, una cosa que podemos hacer es poner las imágenes, Vale, pues responder dime por preguntas cuál del chat. empezamos. Pon en el mismo orden. Que Vale. sean en- La primera ha sido el campo profundo. Porque además creo que la conexión irá mejor. Creo que a lo mejor la conexión irá Olvidamos. mejor cuando no tengamos que estar. Ya bueno, ya Sí, acaba pero el ahora no hay streaming, nada, vamos a ¿no? quitarlo. Ahora pasarán a cosas de. Y podemos poner Vale, las entonces, imágenes que tenemos. sí. Y ahora la conexión en principio irá mejor que antes. Porque ya no estarán aún retransmitiendo. O sea, antes aún tenía que estar recibiendo el streaming de la NASA y el de mi cámara y remitiendo las cosas hacia mí y a la vez emitiéndolo por YouTube. Entonces, eso es creo que es lo que estaba causando que mi imagen y mi sonido se oían entrecortados. O sea, estaba el ordenador de Nahum, además en la ola de calor, tratando de procesar todo a la vez. Y yo estoy con el mío que también le cuesta. Así que aquí tenemos el cúmulo de ayer, con un montón de galaxias. Cuanto más rojas, más distantes. De hecho, tengo que hacer cálculos, pero no sé. O sea, los colores son falsos, porque son de infrarrojo medio, pero la luz de las galaxias, la que sería visible, también nos va a llegar a infrarrojo medio en muchos casos. Entonces no sé si el color que han asignado a cada filtro habría algún desplazamiento al rojo concreto en el que sí que coincidieran con la luz visible cuando se emitió. Entonces haré los cálculos y ya lo diré. No sé si coinciden o están demasiado esparcidos en longitudes de onda. Pero sí, No sé si ahora quieres comentar algo sí. más de esta Yo iba a ver imagen. si hacían preguntas en el chat sobre el tema, pero están estupendo. preguntando sobre el exoplaneta. Entonces no sé si ¿Ponemos el pasar al espectro? exoplaneta. Bueno, están comentando aquí el tema de los destellos, que si son molestos, se afectan a la ciencia. Entonces, sí, cuando están las espículas de las estrellas llegando a tanta distancia, sí que va a molestar. Entonces, cuando coincide una espícula con un montón de galaxias, pues ahí, en esa época del año concreta, no se podrá hacer ciencia de esas galaxias. Pero como hay tantas galaxias en este cúmulo, entonces se puede sacrificar un poco, digamos. Y del exoplaneta, pues están preguntando si hay más planetas en el sistema. El tema es que no se han descubierto aún. Entonces puede que haya, pero ese es un sistema en el que un gigante gaseoso ha migrado hacia la zona central y está orbitando, creo que era 3,6 días Sí, algo la así. estrella. Entonces está a una distancia muy baja y si había planetas rocosos en la zona interna, a lo mejor los ha acabado dispersando, haciendo que se expulsen del sistema solar o choquen con la estrella, cosas así.
Entonces, de momento solo hemos descubierto uno. Puede que haya más en la zona más externa que van demasiado lentos para poder detectarse todavía. Entonces no lo sabemos. Y a ver. No sé. Bueno, que la gente vaya preguntando y ya. También de la imagen del cúmulo si el borrón del centro era polvo estelar. El borrón del centro eran las galaxias gigantes del cúmulo de galaxias. Entonces, la zona blanquinosa del centro eran todo estrellas. No polvo, eran estrellas. Y bueno, este espectro solo ha señalado moléculas de agua. No sé si se verá alguna molécula más, pero el agua tiene una serie de oscilaciones en el espectro bastante características. Entonces, sí, en el cúmulo pues, se ven las estrellas, los borrones difusos amarillentos y blancos son galaxias elípticas y las galaxias espirales sí que se ve mejor la forma, porque tienen los brazos con su formación estelar, acumulaciones de polvo, mientras que las galaxias elípticas son como... es todo muy difuso, tienen menos estructura distinguible. Preguntan también si hay planes concretos para hacer espectros de planetas rocosos, y yo creo que sí. Solo que el tema de planetas rocosos es que no suelen estar tan cerca de sus estrellas, excepto en algunos casos con enanas blancas y tal. Entonces lo más fácil al principio era un exoplaneta que daba muchas vueltas en poco tiempo en la órbita entera, para así tener varios pasos por delante de su estrella y poder medir mejor el espectro. Y también Claro, hemos poder, dicho o sea, no tendré... antes que el espectro se ha tardado en coger unas 6,4 horas de observación. Claro, lo que no sé es cuánto tarda el planeta en pasar por delante de la estrella respecto a la Tierra. No sé cuánto Eso dura no el lo pone. tránsito. Lo pondré en algún sitio, en la información sobre el sistema, pero habría que buscarlo. Entonces, si el tránsito dura menos de 7 horas, significará que han pillado más de un tránsito. Pero claro, también hay que observar el espectro de la estrella cuando el planeta no pasa por delante y compararlo con cuando sí pasa, porque entonces hay que restar los dos y es la diferencia entre cuando pasa el planeta y cuando no pasa lo que te da el espectro de la atmósfera del planeta. Si no, tienes el espectro de la estrella con parte de la luz absorbida. Bueno, pues sí que tenemos ese dato. Lo voy a poner en la pantalla. Un momentillo. El dato de cuánto tiempo pasa por delante el planeta con respecto a nuestro punto de vista. A ver si sale. Ahí está. Unas 3 horas más o menos. Vale, entonces habrán pillado 2 tránsitos, a lo mejor. O a Sí, lo porque... mejor, bueno, en realidad, a lo mejor estos datos son los reales. Si esto es el tiempo real, lo que han hecho ha sido empezar a medir cuando no está el planeta pasando y luego con un tránsito la luz de la estrella empieza a disminuir porque pasa el planeta por delante y luego vuelve a subir porque o sea, ya pasa de largo. Entonces tendrán todo un tiempo con brillo de la estrella nada más. Luego el tránsito, donde sí que pueden medir la atmósfera del planeta. Y luego más horas, o sea, 1 hora y pico más con estrellas. Entonces, a lo mejor este es el único tiempo de observación que han usado. Y con un solo tránsito han hecho la resta. Pero bueno, pondrá más información en las imágenes o sea, en las páginas web, de las notas de prensa y todo. Sí, porque en la imagen todavía no han puesto más información, solamente eso. Ah, sí, sí que lo pone. 2 horas y media antes del tránsito empezó y acabó 1 hora y Sí. media después de que el tránsito se completara. Sí, eso es lo que se ve en esta imagen. Sí, por eso se ve aquí la curva de luz también. Han elegido. Vale, también preguntan si no hay ningún planeta fuera del sistema solar que vaya a ser visible. Y sí que va a haber visibles. O sea, de hecho ya hemos detectado con luz directa varios exoplanetas en torno a sus estrellas, pero suelen ser casos en que hay gigantes gaseosos jóvenes todavía y bastante alejados de su estrella. Entonces lo que se hace es se tapa la luz de la estrella y así se puede observar la luz de los exoplanetas, que como son jóvenes que hace poco se han formado, todavía están calientes, emiten infrarrojos, son detectables. Entonces, el telescopio este tiene varios modos de observación
tiene una cruz tapando el centro de la imagen, entonces colocas la estrella justo en el centro de esa cruz y al ocultar la luz de la estrella podrás ver los planetas. Esto se va a apuntar a varios sistemas solares donde se sabe que hay planetas para observarlos directamente. Entonces, lo más pequeño que puede observar el telescopio, o sea, no es que solo pueda observar cosas grandes y lejos y perder el sistema solar, sino que si hay una cosa pequeña pero que brilla mucho, entonces sí que aparecerá. Como un punto de luz, pero aparecerá. Si es una cosa pequeña que no brilla apenas, no se va a ver. Entonces no depende solamente del tamaño del objeto, sino de la cantidad de luz que emite. Entonces, los agujeros negros son pequeñísimos en comparación con su masa, pero la materia de su alrededor está tan acelerada que emite muchísima luz. Entonces se puede ver como un punto de luz muy brillante, aunque el objeto sea mucho más pequeño de lo que normalmente se distinguiría en una imagen. Pregunta si se verán los jets relativistas de agujeros negros. Y sí, estos son unos 4 sitios donde se ve en luz visible e infrarroja también, porque el jet relativista puede chocar con gas, y entonces se vería el efecto en el gas del chorro de materia originado en las cercanías de un agujero negro, en una galaxia. Voy a poner, Y si las queréis, la luces... imagen del centro de la galaxia que hemos visto antes del quinteto de Stefan. Vale. Aquí acaban de subirla. Vamos a ver. Un momentillo. Es que también hay preguntas todavía sobre el cúmulo. O sea, del cúmulo pregunta si la luz es como rayas curvadas, son microlentes. Y aquí tengo que aclarar que las microlentes, ahí hablamos de microlensing gravitacional cuando no se ve la forma curvada, no se ve la forma distorsionada del objeto. Solo se ve un objeto brillante cambia la luz, pero no se ve cómo se deforma. Entonces no son microlentes en este cúmulo, sino que son... el cúmulo es la lente gravitacional y las líneas curvas de las galaxias, que son como arcos de luz, son esa es la imagen distorsionada de imágenes de galaxias traseras. Entonces, aquí, en el quinteto de Stefan, sí, aquí lo que han apuntado es el centro de la galaxia, que parece que tiene un agujero negro, y sí que se ve la emisión de gas de la zona central. Entonces, veo que esto es una IFU, pero de NIRSPEC. Sí, es NIRSPEC. Se lo pone arriba, pero además bajo están las longitudes de onda. Entonces, esto lo que hace es, en vez de sacar un espectro, lo que hace es un cubo de datos donde cada píxel de la imagen tiene el espectro entero. Entonces, tú puedes elegir a qué longitud de onda sacas la imagen concreta. Entonces, se suele hacer donde están las líneas de emisión de las distintas moléculas o distintos tipos de gases. Y así puedes identificar el hidrógeno atómico, o sea, solo un átomo de hidrógeno en vez de molécula de 2, está en azul. Luego los iones de hierro eligen la línea espectral correspondiente y se ve en color turquesa, en la segunda imagen de abajo, que está pues más concentrado arriba y menos en el centro. Hidrógeno atómico, otra línea diferente, lo ponen en amarillo, en la tercera imagen, que es una distribución parecida a la de la imagen en azul. Hidrógeno molecular, que son dos átomos de hidrógeno unidos entre sí, suele estar a temperatura diferente y su distribución se ve en rojo, donde pone 4,7 micras. Entonces, esto permite estudiar no solamente dónde están, sino también a qué velocidad se mueve cada átomo o molécula. Entonces, permitirá estudiar a qué velocidad está el gas saliendo de la zona central, qué está ocurriendo, o sea, si esta velocidad está afectando a las zonas de alrededor, porque esto puede hacer que se formen más estrellas a la hora de, o sea, porque comprime el gas de su alrededor, o puede hacer que dejen de formarse estrellas en el centro porque expulsa el gas de las zonas centrales y ya no se puede formar, o sea, ya no puede colapsar. Si le das mucha temperatura y lo sacas de la región, puede que esta galaxia acabe con la zona central solamente con estrellas antiguas, porque no se forman nuevas. Pero al mismo tiempo puede que luego caiga gas de nuevo a la zona del centro. Entonces, está todavía todo muy turbulento, está interaccionando todo mucho aún. Entonces, la pregunta esa que había de los jets relativistas, pues en cierto modo se ven los efectos del jet en esta composición. No sé si la gente tendrá preguntas sobre las dos nebulosas. Yo antes me he quedado con ganas de ver esta imagen. A ver si sale. A ver. A ver, un momentillo, va un poco lento.
Esta es la de Miri de la quinteto de Stefan. Exacto. Entonces, Es en infrarrojo increíble. medio. Entonces, el polvo frío, relativamente frío, de las zonas más densas de las galaxias, está ahí brillando en varios colores distintos. No sé, no dicen cuál es cuál en esta imagen, lo pondrán en la nota de prensa. Entonces, el que se ve azul es la galaxia de la izquierda. Esa no forma parte de la colisión. Esa está un poco a su bola. Y es como se distribuiría el polvo más o menos en una galaxia espiral. Entonces, en todas esas regiones de polvo se están formando estrellas, está acumulando gas más frío. Mientras que en las otras está todo más... está todo más turbulento, todo más... no me sale la palabra. Más removido, digamos. Pregunta Pablo Insúa si el telescopio este podría detectar la radiación de Hawking. Aquí ya digo que no, porque radiación de Hawking es una emisión todavía teórica que emitirían los agujeros negros, y cuanto más grande es el agujero negro, más tenue y fría es esta radiación. Entonces, en agujeros negros de tamaño, o sea, de masa de varias veces la masa del Sol, no se va a distinguir nada. Entonces, tienen que ser mucho más pequeños que un planeta, más pequeños que la Tierra, para que se detecte algo. Entonces, si son agujeros negros que emiten cantidad apreciable de radiación de Hawking, son demasiado pequeños para detectarse, porque estarían muy lejos. Y los que están grandes y se ven sus efectos a esa distancia son demasiado grandes para emitir radiación de Hawking detectable. Y bueno, esta imagen de aquí de Stefan la suelen poner girada a 90 grados porque hay dos galaxias ahí que parece que forman una sonrisa con una curva de polvo. Que esta la vi ayer en Twitter porque buscaron una imagen de Spitzer, que es una especie de predecesor en la parte de infrarrojo medio, que ya dejó de funcionar y tenía menos resolución, pero claro, se veía estas estructuras con menos resolución que ahora. Y sale esta sonrisa tan curiosa de dos galaxias que están colisionando. Ahí estamos. Ahí está la sonrisa. Bueno, entonces podemos pasar a las... Quedan las dos nebulosas nada más, ¿no? Sí. Vale. Tenemos la guía, un momentillo que lo pongo. Aquí tiene que salir. Ahí está. A ver. Espera, que me llega con retraso. Ahora la veo yo. ¿La ves? Vale, pues aquí me ha faltado eso, que pusieran qué región de la imagen de Hubble estamos viendo. Porque hay zonas muy espectaculares de la nebulosa de la Quilla o de Carina, pero no son las que han mostrado aquí. Entonces no sé si esto es una región pequeñita de lo que ya conocíamos. Entonces a mí se me ha hecho esta menos espectacular porque se parece demasiado a la imagen de Hubble. Entonces será espectacular porque se está viendo muchas más cosas, pero sin saber cómo de pequeña es en comparación con la imagen compuesta de un montón de apuntados distintos del Hubble, se ve parecido. Pregunta también si algo de estas imágenes que pueda modificar algún conocimiento o está más que nada verificando lo que ya se sabía. Bueno, pues en el quinteto de Stefan parece que el agujero negro de la galaxia, o sea, el núcleo activo de la galaxia ha salido como sorpresa. Entonces, en todas las imágenes que estamos viendo, todos son datos nuevos. Todo va a proponer conocimientos nuevos que no teníamos antes. Estas son por su espectacularidad. No sé si me irá bien o mal. Está el streaming un poco delicado. Sí, bien. Pero sí, con todas las imágenes se está aprendiendo cosas nuevas. La gente que tiene más detalles, no solamente las notas de prensa, está flipando. Entonces aquí, claro, aquí se ven Bueno, de pues distintos colores. la imagen mide 16 años luz de lado. 16 años luz, claro, eso es poquito. Lo que pasa es que no sé cuánto era la nebulosa entera. Yo estoy intentando buscar la zona, a ver si la veo, pero no tengo mucha suerte de momento. Aquí los distintos tonos
son, o sea, en las distintas estrellas será diferencia de temperatura, pero en las distintas regiones de polvo son distintas moléculas, distinta composición. O sea, la zona más azul parece que es gas más ionizado, gas más caliente. Y la zona más marrón y tal es más polvo y gas molecular, más frío. Pon en el chat que en Twitter ya han comparado con el Hubble la de la nebulosa esta. Sí, venga, pues vamos a Porque buscarlo. yo Twitter lo veré después, que si no peta el streaming. Voy a ver quién la ha hecho. No sé. Y mientras ponemos una comparación. Ah, y sí, efectivamente. Mira, Jorge, que voy a compartir su tweet. Él sí que ha encontrado en qué parte es. Ah, efectivamente. Es una zona muy pequeña de la imagen del Hubble. A ver cómo puedo enseñarlo. No sé. A mí en las menciones no me parece. Vale, voy a intentar a ver si puedo compartirlo. Un momentillo. Bueno, mientras tanto preguntan sobre el tema de la detección de biomarcadores. Y yo, a gente experta, la he visto comentar que a lo mejor el JWST puede que no sea suficiente para detectar biomarcadores todavía. Entonces, a lo mejor todavía hay que esperar a telescopios posteriores. Pero bueno, se va a aprender más. Vale, entonces esto es James Webb y el otro Hubble. Esto es James Webb. Fijaos en este cosito de aquí. Y esta Vale, cosita de entonces, aquí. claro, ha aumentado mucho la resolución. Pero como de Hubble teníamos una imagen tan grande, pues queda un poco extraño. Las escalas son difíciles de mirar. O sea, la imagen Pues del esta es la Hubble, pues hay comparación. muchas estrellas que no salen porque son demasiado pequeñas, demasiado tenues o el polvo no las deja ver. Mientras que el JWST sí que se ve mucho más todo. Se ve mucho mejor, mucho más detalle en la nebulosa en sí. Uf, cuánta imagen. Pregunta también el tema de detectar actividad fotosintética en alguna exoplaneta. Y bueno, si usan clorofila, una cosa interesante que plantas terrestres, a partir del objetivo de onda, reflejan mucho el infrarrojo. Entonces, el espectro de la Tierra, de la superficie de la Tierra, los árboles y plantas y vegetación muy brillantes y infrarrojo. Entonces, si en algún exoplaneta pudiéramos observar luz directa, no de la atmósfera, sino de la superficie, a lo mejor se podría distinguir con infrarrojos este brillo también. Pero claro, distinguir eso de cualquier otra causa va a ser complicado. O sea, lo complicado a la hora de buscar vida en otros planetas va a ser descartar posibilidades no biológicas para producir lo mismo. Claro, que encontrar un biomarcador tiene que ser muy inequívoco. Claro, entonces todavía no tenemos nada así que solamente puede significar vida. Es que claro, la vida muchas veces lo que hace es acelerar reacciones químicas que se hubieran dado mucho más lentas. Entonces, ¿cómo sabes que ha habido vida acelerando eso y no ha sido un proceso geológico durante más tiempo? Pues uniendo varios biomarcadores diferentes. Claro. No solamente uno. Claro, claro. Preguntan si algunas estrellas podría ser como el futuro de nuestro Sol. Bueno, eso más bien en la nebulosa, que podremos hablar después. Preguntan también la exposición que ha tenido la imagen de la nebulosa Carina. Ah, la exposición. Vamos a ver si Si lo el tiempo de tenemos. exposición aquí no sé cuánto habrá sido. Un momentillo. Igual lo tengo yo por aquí. Aquí lo A ver tendría si que la tener. pone. A ver, lo que me has pasado antes. Fecha. Esta es del 3 de junio. Pero el tiempo no lo veo. No lo pone. A ver. Es que claro, lo tengo que buscar en el móvil, entonces. Si estáis en Twitter se puede preguntar todo. Aquí, a ver, enlaces. La galería.
Voy a la nebulosa, Karina. Y los datos pone... No pone el tiempo de observación. No lo pone, no. Pone solo la fecha, los 6 filtros usados, que son... No son los mismos que para el cúmulo de galaxias, sino que hay algunos filtros estrechos para acentuar líneas espectrales concretas. Pero no dice cuánto tiempo de observación ha sido en cada filtro. Esto, bueno, de todas formas, a lo mejor se puede averiguar porque dice la propuesta de observación que han usado, o sea, cada imagen que muestren tiene asociada por la propuesta de dicha imagen y de dichas observaciones. Entonces, ahí sí que vienen los tiempos de observación a cada una. Pero el enlace que dan no permite con la interfaz que hay buscarlos directamente. Entonces, tendré que buscarlo y luego ya en mi blog lo pondré cuando tenga toda la información junta. Pero no puedo hacerlo ahora mismo por el streaming. Bueno, preguntan también qué sentido tiene apuntar el JWST a planetas de nuestro sistema solar. Y Marte, Júpiter, etcétera. El tema es que con infrarrojos de Marte, Júpiter y otros planetas se va a aprender mucho también. O sea, los planetas de nuestro sistema solar se observan también con el Hubble. Entonces, el JWST también aportará información de Marte cada vez que hace una aproximación a la Tierra cada 2 años. Se apunta el Hubble para sacar imágenes. Entonces, el estudio de la atmósfera de nuestros propios planetas del sistema solar también se pueden hacer con ese telescopio. Y de sus lunas y todo. Bueno, no solo los planetas, asteroides, cometas... Sí. Es que la pregunta era por el tema de estudiar planetas, que si tenía sentido o no sería mejor mandar sondas. Entonces, cada cosa estudia algo distinto. Por ejemplo, el metano de Marte se empezó a detectar desde la Tierra y después ya se mandaron sondas para intentar esclarecer el asunto. Pero eran observaciones desde telescopios terrestres apuntando a los planetas del sistema solar. Entonces, todavía, aunque esté otros instrumentos en sondas orbitándolos, midiéndolos in situ, desde la Tierra también se puede hacer cosas. Y bueno, si nos da cosas intermedias a la hora de estudiar luz infrarroja procedente de exoplanetas, por ejemplo. Que si solo tenemos cosas in situ, pues va a ser difícil comparar eso con observaciones más remotas. Y el JWST preguntan si está lo suficientemente lejos para enfocar a la Tierra o a Venus. Y ya puedo adelantar que a ninguno de los dos va a poder enfocar. ¿Por qué? Porque tiene el parasol impidiendo que le dé la luz solar. Entonces la Tierra está directamente apuntando al Sol. Y Venus va a siempre estar dentro de la órbita. Entonces ese telescopio no puede apuntar a zonas cercanas al Sol. Nunca. O sea, no puede observar nada que esté a la órbita terrestre o más cercana a nuestra estrella. Entonces nos queda poner la nebulosa planetaria, ¿no? Vale, sí. Vamos a por ella. Aquí voy a ver si pone qué estrella es cuál. Porque está la enana blanca, pero también hay otra estrella. Entonces, a ver... Bueno, antes de que sigas, voy a poner un detalle Sí. que me ha gustado mucho de la nebulosa en detalle, que he recortado. A ver si aparece, sí. El número de galaxias que hay en el fondo, incluso detrás de la nebulosidad. Detrás de la nebulosa. Sí, es brutal. Esto pasa también, pasaba también con el Hubble. Pero claro, siempre hay galaxias de fondo. Mires donde mires. A no ser que haya una nebulosa muy, muy, muy opaca, van a salir galaxias detrás. Sí, pero es llamativo lo bien que se ven incluso aquí, que parece que hay cierta densidad y además está iluminado por la luz de la estrella parcialmente, que se vean también. Sí. Esta de canto se ve espectacular, pero estas espirales también. Claro. Bueno, aquí en la nota de prensa no veo que ponga
en la imagen de MIRI cuál de las dos estrellas es cuál, porque se ve una más naranja y otra más azul. Y en la retransmisión han dicho que la naranja era porque estaba rodeada de polvo. A ver, en la de MIRI no sé si pone texto diferente. No, pone lo mismo. Bueno, pues ya buscaremos información. Pero el detalle que se ve es brutal en las dos. El detalle que se ve es alucinante. Entonces, esto van a estar estudiando la estructura de esta nebulosa durante años, la gente que se dedica al tema. Me hace gracia también que la galaxia en MIRI se ve azul. Porque claro, está en rojo, tirando más al cercano la luz de las estrellas. Y apenas se veía polvo en otra imagen, en la imagen de la izquierda. Entonces en la derecha pues se ve una línea azul prácticamente recta. Y luego ya en los objetivos de onda más largas, pues aquí ya, no sé si voy a mirar si han usado filtros estrechos o anchos, porque según quieran... Vale, todos son filtros anchos en MIRI. Entonces, estos son todo para ver los gases y el polvo. No están centrándose en unas líneas espectrales concretas. Y bueno, no sé si hay más preguntas. Pregúntanos más. ¿Cuál es la observación que vas a esperar con más impaciencia a partir de ahora? Uf. Pues yo un problema que tengo es que me interesa todo muchísimo. Entonces, todo lo que vaya viniendo va a ser lo siguiente con más impaciencia. O sea, me gustaría que hubiéramos en algún momento imágenes de la unidad de campo integral, de espectrografía de campo integral del instrumento MIRI, infrarrojo medio. Pero básicamente porque es en lo que estuve trabajando yo y todavía no ha salido nada. Hemos visto espectroscopía de campo integral con el infrarrojo cercano, pero de infrarrojo medio todavía no. Entonces, eso sé que este jueves iban a estar estudiando un asteroide con ello, pero lo van a usar para sacar el espectro del asteroide nada más. Entonces no van a apuntar a una galaxia todavía. No sé cómo está el... Creo que se puede consultar el plan de observación de cada semana en una página web, pero se actualiza cada semana, creo. Entonces habrá que esperar todavía para hacer bastantes cosas. Es que la cantidad de objetos a los que se va a apuntar es tan diversa que decir una solamente enseguida te dejas cosas. O sea, este cúmulo, el cúmulo del principio lo han apuntado porque, claro, se permite ver muchas cosas a la vez. Galaxias cercanas, galaxias lejanas, efecto del lente gravitacional que da información sobre la masa del cúmulo, galaxias muy lejanas magnificadas para poder ver su luz sin necesidad de tanto tiempo de observación. Entonces, se hace mucha ciencia en cada una de las imágenes, se hace ciencia de un montón de aspectos diferentes. El quinteto de Stefan se va a ver física de formación estelar en todas las regiones de formación estelar que se veían en infrarrojo. Se ve la física de un núcleo activo de una galaxia. Se ve una galaxia sin estar colisionando con la distribución de polvo y gas molecular. Aquí se ve toda la estructura de la estrella, que es una estrella, pues sería como la del Sol, que expulsó las capas exteriores, pero luego sigue la luz central iluminándolas y empujándolas. Entonces se puede ver cómo se comporta el gas interestelar. Se puede ver todas las estructuras que va formando al condensarse, que aquí influyen un montón de procesos. Y bueno, está la gente mencionando exoplanetas y exolunas, pero eso no se va a descubrir con el JWST. O sea, este telescopio no puede estar apuntando a estrellas donde todavía no sabemos si hay exoplanetas o no, para ver si de casualidad pasa un exoplaneta por delante. Entonces, eso se hará con telescopios más pequeños, en tierra, que son mucho más baratos, que pueden dedicar mucho más tiempo de observación. Y cuando se hayan descubierto planetas, entonces se puede hacer una propuesta justificando dedicar tiempo de observación de JWST para mirar ese concreto. Entonces, bueno, hay una misión espacial que se llama TESS, porque era Transiting Exoplanet, no sé qué tal, que esa está buscando exoplanetas en prácticamente todo hielo. Entonces, hace una órbita casi hasta la órbita de la Luna, tarda en torno a no sé si era un mes o medio mes en hacer cada órbita, y tras ese mes hace otro sector. Entonces, va en un año, hace 12 sectores,
barriendo todo el cielo, pero donde coincide todos los sectores a la vez es en las zonas donde el JWST puede apuntar todo el año. Entonces ahí se van a descubrir más planetas y como el JWST puede apuntar en la época del año que sea, pues podrá, cuando vaya a haber un tránsito, puedes apuntarlo sin que la época del año te impida, porque esa zona del cielo el JWST no la cubre en ese mes. Bueno, hablando de test, es muy importante recordar que sí, podéis participar en la búsqueda de exoplanetas a través del proyecto Planet Hunters. Si lo buscáis planethunters.org, podéis entrar y a través de las curvas de luz buscar esos exoplanetas. Aunque lleva cuidado que hay muchas binarias eclipsantes que van a engañar. Claro. De hecho, muchos candidatos a exoplanetas todavía no son planetas confirmados porque no se sabe aún si habrá alguna estrella de fondo confundiendo las mediciones o no. Entonces, TESS iba en principio a lanzarse cuando ya se lanzase el JWST y a la vez que estaba uno ya en funcionamiento, si TESS descubría un planeta, JWST podría enseguida apuntar hacia él. Pero ahora TESS ya está en la misión extendida, en plan que ya tendría que haber acabado, pero la están manteniendo y ahora es cuando por fin JWST empieza a tomar datos. O sea, los retrasos han dado un poco al traste con coordinación que había con otras misiones. El Spitzer que he mencionado antes, que es como el precursor en infrarrojo medio, lo iban a pagar en 2018 cuando se lanzase JWST. Y lo mantuvieron hasta 2020 ya con cada vez más problemas para comunicarse con la Tierra porque se habían producido retrasos. Entonces, estaba ya ahí que el sustituto iba a ir al espacio, pero todavía no llegaba, entonces tenía que seguir trabajando. No se podía jubilar. Pero bueno, ahora ya tenemos esto, parece que está funcionando espectacularmente bien. Y habrá que ver qué más sorpresas dan. O sea, ahora va a empezar a haber notas de prensa conforme vayan saliendo observaciones, que además los primeros meses están concentrando observaciones de una cosa que se llama Early Release Observations, creo. Early Release Science, o sea, de publicación temprana. ¿Por qué? Porque realmente todavía mucha gente no sabe cómo trabajar con los datos de este observatorio porque no los habíamos tenido hasta ahora. Entonces van a sacar de un montón de objetos diferentes, pero interesantes. Van a hacer observaciones que no tengan periodo exclusivo para los investigadores. Entonces, directamente cuando estén los datos se publicarán en la base de datos correspondiente y toda la comunidad científica podrá bajárselos y trabajar con ellos para aprender a procesarlos. Y esto les dará pistas para cuando ellos vayan a proponer observaciones propias, sabrán a lo mejor hace falta más tiempo de observación o a lo mejor hay que observarlo de forma distinta o procesándolo de una forma no va a salir nada, hay que probar otras cosas nuevas. Entonces, para aprender a trabajar ahora con los datos de este observatorio, van a sacar en los próximos meses un montón de observaciones de muchos objetos variados para que en todos los escenarios posibles haya algo observado y se pueda ver cómo habría que procesarlo, cómo habría que trabajar con esos datos para poder hacer ciencia con ellos. Y sobre la materia oscura que rodea galaxias hay algo nuevo. Bueno, pues la imagen esta del cúmulo, el efecto de lente gravitacional se debe a la masa tanto de materia normal como de materia oscura. Entonces, esta imagen va a permitir refinar las estimaciones que tenemos de la distribución de masa del cúmulo en sí. Entonces, eso va a trazar la materia oscura, va también a permitir saber cómo se distribuye en otras regiones, con lo que hayamos aprendido en esta. Porque la materia oscura, según las características que tenga, lo que quiera que sea que la forma, pues se acumulará de una forma diferente. Entonces, estudiando cómo son las acumulaciones de materia oscura, se puede saber si la forman partículas que interaccionan entre sí mucho o si interaccionan poco o no interaccionan entre sí, porque eso da lugar a aglomeraciones diferentes. Entonces, si tú estás buscando partículas con un instrumento que requiere que interactúen con lo que tú pones en el detector, si resulta que son partículas que no interactúan de esa forma, puedes decir, vale, no he detectado nada, pero a lo mejor eso no lo descarta porque la acumulación de materia oscura en galaxias y cúmulos nos dice que en realidad si no interactuaría. Entonces,
se busca de formas muy distintas, pero todas entre sí están relacionadas. Y de nuevo, dice, título personal, ¿dónde os gustaría que apuntase próximamente el JWST y poder verlo más detalle? Es que hay mucho, ya hemos visto que en cada sitio que apunta hay galaxias. Así que tú no aún tienes algún objetivo que quieres que apunte. Pues a mí me gustaría, por ejemplo, ver algún objeto interestelar, pero con el poder del, por lo menos de espectro. Sí, eso se va a hacer. JWST. De cometas interestelares se va a hacer. Lo que pasa es que a lo mejor hay que esperarse a que llegue el próximo. Por eso, ese me gustaría que fuese ya. Claro, ahora mismo, si se apunta un Muamua, creo que saldrá muy tenue. Pero estaría muy lejos. Claro, está alejándose ya. Y Borisov no sé cómo va. Pero me conformo con el Bernardelli Bernstein, con el cometa este gigante que está entrando. El de 100 kilómetros, no. Sí. Ese cometa, ¿a qué distancia estaba? Pues por la órbita de Neptuno, creo. De Ahora Neptuno. mismo. ¿Pero ese era el de 100 kilómetros de diámetro? Sí. Madre mía. Me hace gracia porque hay un episodio de Star Trek que dice, "Oh, ya están en espacio interestelar, fuera del sistema solar, y dice, hemos llegado al cometa más grande descubierto y tiene 80 y pico kilómetros. Entonces, esta serie que en el futuro, en el siglo XXII, se va a descubrir yendo directamente un cometa de 80 y pico kilómetros y ahora ya está obsoleto. Bueno, y además descubierto de casualidad, porque no era en un survey de cometa ni de asteroides, sino de materia oscura. Claro, pero es que la survey de materia oscura es apuntar al cielo muchas veces a ver qué sale. Entonces ahí sale todo. Cosas en primer plano, cosas muy lejanas. De hecho, hace poco sacaron una serie de imágenes de Hubble de cúmulos de galaxias, pero era en plan, en estas imágenes están procesadas sin quitar los asteroides. Bueno, Entonces, las como son rayas. mucho tiempo de observación para sacar la profundidad necesaria para ver las galaxias de fondo y tal, pues los asteroides están moviéndose por el campo de visión. Y como el Hubble está orbitando la Tierra, pues había un montón de líneas curvas, que cada línea curva con esa curva extraña era un asteroide pasando por delante del campo de visión. Así que sí, a lo mejor yo diría que seguramente en la imagen del cúmulo tendrá algún asteroide, porque ha sido 12 horas y media apuntando. Yo intento buscar alguno, pero no. Como Pero me los sale habrán un punto quitado. muy rojo, Los habrán así quitado. tenue. Es que hay una cosa que hacen también, o sea, la imagen dice, tiene 2,4 minutos de arco de lado. Y si tú miras las especificaciones del instrumento, tiene para longitudes de onda largas, o sea, no sé si era de 2 y pico o de 2 a 5 micras, tenía un cuadrado de detector de 2,2 minutos de arco. Y para longitudes de onda entre 0,9 y 2, tenía 4 detectores separados que tienen una parte central en forma de cruz sin detector. Entonces, dices, ¿cómo han sacado la imagen en longitudes de onda de ambos detectores sin verse una zona central con menos cobertura? Claro, es que lo que hacen es, no apuntan solamente a un sitio, sino que hacen un patrón de observaciones, como varios apuntados por la zona, para que todo tenga cobertura. Entonces, si hay un asteroide pasando, si sale de las 4 imágenes, en cada una sale ligeramente diferente la posición, pues a la hora de unirlas entre sí, cuenta como un punto que no cuadra con el resto. O sea, entonces todo lo que discrepe no aparece. Entonces, si hay rayos cósmicos que aparecen en una imagen y luego otra no, se pueden quitar de esa forma. Si hay asteroides que aparecen en una imagen y la otra no, se puede quitar de esa forma para que quede todo mucho más suave y mejor procesado. Entonces, si se procesa para que se vean las galaxias lejanas, los asteroides y tal, supongo que los quitarán. Si se procesa buscando asteroides con algoritmos centrándose justamente en las cosas que aparecen en posiciones distintas, en los distintos apuntados, entonces ahí sí que se podrán detectar. Pero hay que procesarlas de forma distinta para destacar una cosa o la otra. Yo sabes que echo de menos en el infrarrojo. A ver. Una misión, aunque fuese pequeña, un telescopio espacial pequeño para asteroides de los de tamaño muy pequeño y que se puedan observar, pues, por ejemplo, mirando cerca del Sol, una región cercana. Sí, eso se va a hacer. El Neos Surveyor, lo que pasa es que recortaron el presupuesto hace poco y en consecuencia se ha retrasado la fecha de lanzamiento a 2026 mínimo. Mucho queda. Claro, entonces este lo van a lanzar creo que al L1,
sea, en principio, lo ideal sería tenerlo entre la órbita de Venus y la Tierra para poder ver asteroides que vayan a chocar contra la Tierra desde la parte del Sol, porque si no, o sea, en la Tierra observamos con telescopios terrestres. Si el Sol está aquí abajo, los telescopios terrestres están en la zona nocturna, mirando hacia allá. Siempre. Si nos viene algo desde la parte solar, no lo vamos a ver hasta que... Hay algunos que los hemos descubierto cuando hacían así. Entonces, al pasar la parte nocturna, se veía un asteroide alejándose de la Tierra, que ha pasado muy cerca y hasta que no ha pasado, no lo hemos visto. Entonces, este se pondrá, en vez de entre la órbita de Venus y la Tierra, se pondrá a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra y apuntando hacia el exterior. Entonces, alguno más pillará en infrarrojo porque muchos asteroides y cometas son muy oscuros. Entonces, en infrarrojo se detectan mejor por la propia temperatura que tienen. Y sí, ahí hay que esperar de momento a 2026 o por ahí. De momento están usando otro telescopio infrarrojo que era WISE, se llamaba... Guay, sí. Ese se lanzó para hacer un mapeado de todo el cielo. Solamente tenía 40 centímetros de diámetro el espejo. Y luego se le acabó, creo que se refrigeraba con, no sé, con hidrógeno sólido o algo así. Y iba a estar 10 meses nada más observando el cielo. Pero como vieron que para asteroides podía funcionar bien, dijeron, bueno, pues ya no puedo observar a longitudes de onda más largas porque se le acaba el refrigerante, pero en infrarrojo cercano sí que funciona aún. Así que lo han mantenido para estudiar asteroides. Porque es un telescopio pequeño que dices, mira, está en el espacio, no funciona para la misión original, pero se puede usar para esto otro, pues siguen financiándolo. Y ahora se llama la misión NEO-WISE. No solo porque es nueva misión, sino que NEO es Near Earth Object, o sea, objeto cercano a la Tierra. Efectivamente, el de Chelyabinsk llegó desde la parte diurna y chocó contra la Tierra y se detectó cuando entró a la atmósfera. Claro, a ese tipo de cuerpos me refiero, que son cuerpos relativamente pequeños, pero que pueden generar Claro. una gran destrucción. Pues sí, o sea, ya hay proyecto de lanzar el Neo Surveyor, pero como no le dan el dinero suficiente, pues está retrasándose. Así que habrá que esperar. A ver si antes nos cae uno o antes se detecta el peligro. Los dinosaurios también esperaron. Ni siquiera esperaron, ¿no? Pasaron del tema, no podían concebirlo. Y bueno, pues no sé si habrá más preguntas. Ya te dejo como jefe, Naum. Decisiones. Bueno, yo ya nada. Si no hay ninguna pregunta más, podemos dar por cerrado el streaming de hoy. Podré ver las imágenes a alta resolución en mi ordenador. Y ya por Twitter pondré cosas. Y nada, eso. Invito a todo el mundo a que vaya a ver las imágenes a la página web de la NASA, que están todas publicadas ya. Que os las descarguéis a tamaño completo, que vais realmente a alucinar con todo el nivel de detalle que hay en cada una de las imágenes. Yo ya las he visto. De hecho, las tengo ahora mismo cargadas en una ventana y son realmente increíbles. Así que nada, muchísimas gracias por habernos seguido y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.